Desde ese momento hasta el día de hoy, el incremento ha sido del 5%, por tanto, hemos sumado en datos de paro registrado 185.270 personas más. Como saben también, les decíamos que esa diferencia, ¿no?, entre los datos de afiliación y de paro registrado se deben principalmente al retraso que tenemos o el plazo que disponen las personas de 10 días para poder inscribirse en las oficinas de desempleo. Es interesante observar la evolución de la afiliación en la Seguridad Social por sectores de actividad. Vamos a coger los mismos días, entre el 12 de marzo, día en el que empieza a destruirse empleo, hasta el 16 de abril. Verán ahí, es muy relevante, que el impacto por sectores, muy relevante, la hostelería, observen el impacto, la destrucción, 166.911 personas, que la sigue la construcción, como referíamos, 147.574 personas, y deténganse en el siguiente dato, actividades administrativas y servicios auxiliares, 115.526 personas, pero detengámonos aquí porque una parte muy sustancial de esta destrucción va de la mano de las empresas temporales de empleo, las denominadas ETTs. El comercio y la reparación de vehículos han perdido 113.202 afiliados en este periodo y, como observan también en la gráfica, las únicas actividades que se someten a un incremento en la afiliación, en la creación de empleo, en más de 27.000 personas, como observan al final de la gráfica, son obviamente las actividades vinculadas a la sanidad y a los servicios sociales. El comercio minorista, en la siguiente de las gráficas, es el que más afiliados pierde en el mes de abril, aunque hay todavía ramas en las que la afiliación aumenta, destacando, como les he dicho, las antecedentes, las actividades sanitarias y, desde luego, señalar, ¿no?, que de manera muy leve, pero en la hostelería hemos recuperado 17.192 trabajadores como consecuencia de la incorporación de fijos discontinuos. Pero observen que vamos muy débilmente en esos sectores, pues suministro de energía, de agua, agricultura, como les decíamos, pues vamos sumando también pequeñas actividades. La tasa de variación del paro por sectores. Ellas directamente, como ocurre con la dependencia, con la salvedad que no están pagando lo que pertoca de la dependencia. Gracias, senador Mulet. Su tiempo ha terminado. Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor senador, comparto con usted la necesidad de blindar el cuarto pilar del estado del bienestar, que son los servicios sociales. ¿Cómo no lo iba a compartir? Usted representa un grupo parlamentario donde hay fuerzas progresistas de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Madrid, de Navarra, de Andalucía, de Baleares. Ustedes tienen lenguas maternas diferentes y seguramente se emocionan con símbolos distintos. Y, sin embargo, creo que comparten que lo que nos une a todos es lo común. Y lo común son los servicios públicos, lo común son los derechos sociales. Y comparto el espíritu federal que hay en su propuesta y, precisamente, por eso nuestra obligación como Gobierno es invitarles a ese gran acuerdo de reconstrucción que estamos proponiendo no solamente a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso y en el Senado, sino también a los sindicatos, a los empresarios y a la sociedad civil. Porque hay elementos transversales, independientemente de las ideas que tengamos cada uno, que nos tienen que unir en este momento. Hay un consenso transversal en este país, que es defender la sanidad pública, independientemente de que a uno le atiendan en euskera, en catalán, en galego o en castellano. Gracias, vicepresidente. Su tiempo ha terminado. Siguiente pregunta. Pregunta del senador don Joaquín Vicente Egea Serrano. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, señora ministra, teniendo en cuenta el presupuesto de 400 millones de euros de la Unión Europea en el periodo 2020-2022 para la instalación de banda ancha de alta velocidad, ¿qué actuaciones va a llevar a cabo este Gobierno para intentar cerrar durante este mismo periodo la brecha digital en las zonas rurales?
Gracias. Tiene la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias, señoría. Como usted muy bien señala, el tema de la conectividad y el uso de las nuevas tecnologías es un elemento absolutamente fundamental para la conexión de las zonas rurales, para la vertebración territorial de nuestro país y también para la inclusión social, porque si algo hemos visto en esta situación excepcional en la que vivimos es que el acceso a los medios digitales no es un lujo, es una necesidad para formar una parte activa de nuestro tejido productivo y social. Por eso, desde el Gobierno estamos adoptando todas las medidas posibles para impulsar esta conectividad digital, con una atención especial a aquellos territorios que más lo necesitan y utilizando al máximo los recursos que pone a nuestra disposición el presupuesto comunitario. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta tercera del Gobierno. Tiene la palabra el senador Egea. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, estamos de acuerdo en lo que acaba de decir. Si algo ha dejado en claro esta crisis es que la España vaciada es también la España desconectada. Le quiero recordar que mi provincia, Teruel, tiene un 40% de su territorio como zona blanca. Tenemos que entender que cuando hablamos de conectividad debemos entender territorios y no solo hogares. Unas consideraciones sobre esta crisis y sobre los problemas que ya sabíamos que existían, pero han quedado más patentes. Hemos tenido serios problemas para el teletrabajo. En mi provincia, muchos polígonos industriales aún no tienen cobertura de banda ancha, de fibra. Esto va a hacer que sea más complicado salir de la crisis para las empresas que ahí están. Nos han reportado también problemas para la teleformación, y no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito universitario, porque ha habido problemas para poner en contacto a profesores, a docentes y alumnos. Medidas como las que ha habido de entrega de ordenadores, routers y bonos de Internet no tienen mucho sentido cuando van, a lo mejor, dirigidas a personas que tienen malas coberturas. También en el ámbito sanitario nos llega información de la gente desde los consultorios médicos de que algo tan básico como es acceder a la historia clínica de un paciente o a la receta electrónica es muy complicado en algunas zonas rurales. En este mismo punto, cabe destacar que la propia Universidad de Teruel, hace unos años, junto con la Diputación Provincial de Teruel, desarrolló una aplicación que era una especie de multiservicio telemático rural que aglutinaba teleformación, teleasistencia y el reparto de alimentos. Que esto chocó frontalmente con las realidades de las infraestructuras que disponíamos. Desde mi agrupación tenemos algunas consideraciones que nos gustaría que tuvieran en cuenta. Lo primero sería un reconocimiento del acceso a las comunicaciones de banda ancha como un derecho para todos. También que por ley se estableciera como un concepto el de la velocidad mínima, que serían de 30 megas por segundo y, sobre todo, simétricos. También nos gustaría que hubiera una actuación entre todas las administraciones implicadas para conseguir que en aquellos sitios donde se ha podido llevar la banda ancha sea capaz de llevarse hasta el usuario final. Y, por último, una recomendación que sería que utilizaran la red de fibra oscura que tiene la red eléctrica española para poder llegar a las zonas rurales donde ahora no hay fibra y que en futuras instalaciones se tuviera en cuenta también para hacer más grande esta red. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Egea. Tiene la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias, señoría. Y muchas gracias por su pregunta y por sus sugerencias, que van absolutamente en línea con lo que estamos haciendo desde el Gobierno y consideramos prioritario de cara al futuro. Ha señalado usted correctamente que el tema de las infraestructuras, de la conectividad de banda ancha, es absolutamente clave para la actividad económica, la creación de empresas, la fijación de la población, porque son muchos los servicios públicos que cada vez más requieren de esta conectividad. Ha mencionado usted la salud, ha mencionado la educación, es clave y cada vez será más importante. Por eso hemos tratado de ejecutar con la mayor celeridad posible todos y utilizar al máximo los recursos disponibles, como le decía antes, tanto de ámbito nacional como cofinanciados por parte del presupuesto comunitario. Estamos trabajando con la Secretaría de Estado del Reto Demográfico para ver en particular cómo podemos cerrar esta brecha territorial en provincias como ocurre en Teruel, ¿no? Hemos mejorado el alcance del programa PEVA, el conocido como el Programa de Extensión de la Banda Ancha. El pasado 14 de abril, estoy segura de que usted conoce que hemos publicado las bases reguladoras y lo que hemos hecho es ampliar las zonas que antes estaban excluidas.
Va a haber una cobertura de banda ancha de muy alta velocidad en las zonas blancas, en las que no hay cobertura actual de redes de acceso ni de nueva generación ni previsiones de despliegue en los próximos 3 años. Y por primera vez incluimos también las zonas grises, que son aquellas en las que hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 megabits por segundo, pero sin cobertura de más de 100 megabits. Esta nueva dimensión del PEVA, que hemos estado trabajando con la Comisión Europea para que esté incardinada en las normas de ayudas de Estado, va a permitirnos que, cuando concluyan los trabajos, la cobertura de 100 megabits por segundo en la provincia de Teruel llegue al 69% de la población. Querríamos el 100%, pero es una cobertura superior a la que existe en muchas capitales europeas, ¿no? Y, por otra parte, también está el Plan 800, que, como sabe, está también llegando a un porcentaje muy importante de la población, incluyendo en Teruel, con una velocidad un poco menor, ¿no? También ha mencionado usted la necesidad de que haya el servicio universal mínimo sea de 30 megabits por segundo simétricos. Y por eso lo que vamos a hacer es que, a partir de del próximo lanzamiento, el cable de cobre deje de instalarse y, a lo largo del próximo año, lo que tengamos a partir de 2021 sea todo fibra óptica, que garantiza la velocidad y la simetría a la que usted se refería. Gracias, vicepresidenta. Su tiempo ha terminado. Gracias. Pregunta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta del senador Maroto Aranzábal. Tiene la palabra su señoría. Sí, señora ministra, ¿cuáles de entre las propuestas presentadas por mi grupo tiene pensado aceptar el Gobierno y cuáles no, y por qué? Palabra a la vicepresidenta tercera del Gobierno. La escucha, el diálogo son dos de las características fundamentales que guían nuestro Gobierno desde el primer día, y agradecemos mucho las sugerencias que nos llegan constantemente, tanto de los grupos políticos como de los agentes sociales, y yo creo que la acción del Gobierno está bastante alineada con las sugerencias que hemos recibido de su grupo político. Muchas gracias. Gracias. Senador Maroto Aranzábal, tiene la palabra. Sí, señora ministra, ¿de verdad ni siquiera se han ojeado las propuestas de mi grupo desde hace un mes? Mire, los españoles estamos hartos de ustedes. Estamos hartos de ustedes porque han llegado tarde a esta crisis, porque la han gestionado de forma ineficaz. Estamos hartos de ustedes porque han mentido y porque, además, han actuado con soberbia. Han llegado tarde porque estaban pasando el tiempo peleándose entre ministras por ver quién le ponía el eslogan al 8M. Han estado gestionando de forma ineficaz lo más importante, que era la llegada de recursos sanitarios. Su Gobierno pasará a la historia por ser el Gobierno del bochornoso episodio de las mascarillas falsas compradas como verdaderas. Han estado ustedes en la mentira a más de 4 millones de españoles en un ERTE, contándoles que estaban prácticamente como si fuese en una baja maternal. Nos engañaron a todos al principio diciendo que las mascarillas eran solamente para los contagiados y, lo que es peor, hasta engañan con la cifra oficial de fallecidos por la enfermedad. Y, a pesar de todo eso, encima actúan con soberbia, con ministros que dicen que aquí no hay que pedir perdón por nada, ministros como Marlaska, que parece que, en vez de querer ponernos una mascarilla en la boca a todos, prefiere ponernos un bozal, porque parece, señora ministra, que el Gobierno dedica más tiempo a perseguir las propuestas que a perseguir la pandemia. El otro día el señor Casado, el día de ayer, les puso los puntos sobre las íes, pinchando el globo de esos supuestos pactos de Estado de la Moncloa fuera del Parlamento, una excusa, un truco. Aquí en el Senado también había deberes puestos. Nuestra propuesta de celebrar una reunión con el presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos y los partidos políticos tenía fecha para el jueves, pero Sánchez dice ahora que no viene, que a lo mejor en verano, que nos manda a la ministra Darias en su lugar. El enorme vacío del señor Sánchez en esa reunión del día 30 es un enorme desprecio a los presidentes de las comunidades autónomas que le pidieron personalmente que acudiera este jueves 30 a esa reunión, y lo hago público en el día de hoy. También se lo pidió ayer el señor Casado. La razón por la que no viene es porque no tienen un plan. ¿Cuál es el plan del Gobierno? Señora ministra, 2 meses después y 21.300 fallecidos después, los españoles estamos hartos de ver que lo que sucede en España es que la solución está en manos del problema. Póngase a trabajar y estudie nuestras propuestas. Están hechas con la mejor lealtad
que hemos sabido para los españoles, lealtad que mantenemos en esas propuestas en el día de hoy y en lo sucesivo. Muchas gracias. Gracias, senador Maroto. Tiene la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, señor Maroto, desde que se desató esta situación excepcional, el Gobierno ha venido actuando sin descanso en un triple frente: luchar contra el virus en el plano sanitario, reforzar y apoyar la actividad económica en España y apoyar a los ciudadanos para que nadie se quede atrás en esta situación excepcional. Se trata de medidas que están absolutamente alineadas con lo que recomiendan los organismos internacionales y con lo que están haciendo los gobiernos de nuestro entorno, construyendo una red de seguridad para las empresas, para las personas, para todos nosotros. Hoy mismo hemos adoptado un importante paquete de medidas que acabamos de explicar la ministra de Hacienda y yo, que van precisamente en la línea de reforzar la liquidez de las empresas, en particular las pequeñas y medianas y los autónomos, apoyar a los ciudadanos, a los trabajadores. Tengo que decir que no le he escuchado en ninguna medida ni ninguna propuesta que no estuviese contemplada antes por el Gobierno. Hemos estudiado con mucho cuidado todo lo que ustedes proponen, como escuchamos con mucha atención a todos los agentes sociales. Esta tarde lamento decirle que me decepciona no haber escuchado ningún tipo de propuesta constructiva o que pueda mejorar lo que ya estamos haciendo desde el Gobierno con la mejor de nuestras voluntades y el mejor de nuestros entendimientos. Pero mire, señor Maroto, le voy a decir una cosa muy clara. Y a veces puede resultar sorprendente. Nosotros no estamos hartos de ustedes, estamos esperándoles. Estamos esperando a que nos apoyen, estamos esperando a que nos acompañen, estamos esperando a que por una vez estén a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta tercera del Gobierno. Pregunta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno, pregunta del senador Picornell Grentzna. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, nuestro grupo parlamentario quería preguntarle hoy quién va a pagar la crisis de la COVID-19. ¿Quién la va a pagar? Mire, estos últimos días hemos visto a grandes empresas hacer grandes donaciones, acciones benéficas en pro de la crisis. Sin ir más lejos, por ejemplo, el gran tótem del empresariado español, Amancio Ortega, donó muy generosamente, evidentemente, un 0,07% de su gran fortuna personal. Millones de personas, señora ministra, la ciudadanía se pregunta qué van a hacer de verdad las grandes empresas del Estado español. Y deje que pregunte concretamente por lo que harán las grandes entidades financieras, los grandes bancos. Mire, deje que le haga un repaso de los beneficios de los grandes bancos del Estado del año 2019. En primer lugar, Banco Santander, 6.500 millones de euros de beneficio. BBVA, 4.800 millones de euros de beneficio. CaixaBank, 1.200 millones de euros de beneficio. Banc Sabadell, casi 800 millones de euros de beneficio. Bankinter, 550 millones de euros de beneficio. Bankia, casi 550 millones de euros de beneficio. Señora ministra, estas cifras alcanzan casi los 15.000 millones de euros de beneficios. Y es por todo esto que le queremos preguntar, señora ministra, ¿cree el Gobierno que las entidades financieras deben ayudar a hacer frente a la crisis? ¿Va a pedir el Gobierno que los bancos se pongan las pilas y ayuden para hacer frente a la crisis? Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, hilando con la respuesta anterior, yo creo que este es el momento de la unidad, es el momento de que todos rememos en la misma dirección y todos, los ciudadanos, las empresas, grandes, pequeñas, los autónomos, los bancos, todos tenemos un papel que jugar en este momento y creo que todos tenemos que estar a la altura de lo que requiere esta situación excepcional. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta tercera. Tiene la palabra su señoría. Gracias de nuevo, señora presidenta. Señora ministra, no nos sirven sus explicaciones, no nos bastan. ¿Qué papel van a jugar las empresas? ¿Qué papel va a jugar el Gobierno español para presionar a estos bancos, a estas entidades financieras? Mire, hoy tenemos a millones de personas que lo están pasando muy mal. Centenares de miles de personas que no saben si van a llegar a fin de mes. Centenares de miles de personas que sí que lo saben, no van a llegar a fin de mes. Señora ministra, ¿quién va a pagar la crisis? ¿Los jóvenes? ¿Los autónomos? ¿Los parados? ¿Los asalariados? ¿Los jubilados? ¿Quién la va a pagar? El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu lo tenemos muy claro. La crisis la deben pagar los ricos.
aquellos que tienen más, aquellos que generan beneficios año tras año, millón tras millón. Que tenemos muy claro que quien debe pagar son los bancos, las entidades financieras. Mire, termino ya, señora ministra. ¿Verdad que hace unos años, de la noche a la mañana, salieron más de 60.000 millones de euros para ayudar a los bancos? Pues ahora es el momento que los bancos devuelvan esta ayuda. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias. 3 o 4 reflexiones. En primer lugar, como he señalado anteriormente, todos tenemos un papel que jugar, empezando por las empresas. Yo no comparto su visión del papel que están jugando las empresas en esta crisis. Yo lo que veo son empresarios responsables que están, en su mayoría, contribuyendo a que mantengamos una cierta normalidad en el sector agroalimentario, en el sector de los servicios esenciales, la luz, el gas, el agua. Están manteniendo las telecomunicaciones, se están reinventando para poder suministrar el material médico y poder garantizar nuestro autoabastecimiento en este sector esencial en el futuro. En general, yo creo que tenemos de nuevo, repito, la misma idea, remar todos juntos, los trabajadores y los empresarios. Y hay un diálogo social muy rico que está dando sus frutos también en la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, que tenemos que apoyar. Las entidades financieras tienen un papel fundamental que jugar canalizando los recursos hacia el funcionamiento de la economía. Son muchas las iniciativas que están poniendo sobre la mesa, pero en todo caso nosotros no nos confiamos. Hemos puesto un montón de salvaguardas. Estamos vigilando que verdaderamente los recursos públicos y el aval público se está canalizando para el buen funcionamiento de la economía, porque comparto con usted la necesidad de asegurarnos de que el sector financiero, como todos los demás, juegan su papel en esta situación tan excepcional que estamos viviendo. Y finalmente, este Gobierno está comprometido con un sistema fiscal lo más progresivo y justo posible. Usted conoce que hemos puesto sobre la mesa la propuesta de creación de un nuevo impuesto sobre servicios digitales, de un impuesto sobre transacciones financieras, que trabajaremos en el sistema más justo y más progresivo precisamente para garantizar que los que más pueden son los que más pagan. Y finalmente, creemos también que tenemos que garantizar que nadie se queda atrás en esta situación. Y, señoría, yo no comparto su visión de que los ciudadanos se sienten abandonados en esta situación y que hay cientos de miles que no saben qué va a pasar con ellos. Por supuesto, no podemos llegar a todo, pero estamos llegando a todo lo posible. Y hoy mismo hemos aprobado un nuevo paquete de medidas para tratar de reforzar la protección de los trabajadores, para reforzar la protección de los ciudadanos, para garantizarles que tendrán un techo y que no tienen por qué preocuparse de sus suministros básicos, que podrán tener unos ingresos y unas rentas mínimas para poder pasar lo mejor posible esta situación excepcional. Señoría, tenemos que remar todos en la misma dirección y este Gobierno está absolutamente comprometido porque nadie se quede atrás y porque cada uno juegue su papel. Las empresas y las empresas financieras, los agentes financieros también. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta tercera del Gobierno. Pregunta dirigida a la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta del senador Bildarratz Sorron. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señora presidenta, señora ministra, señorías. Permítanme que mis primeras palabras en el día de hoy sean de aliento para aquellas personas que han perdido a sus seres queridos y también, cómo no, para todas aquellas que estén enfermas consecuencia de este virus. Señora ministra, mientras que los inicios de esta pandemia, principalmente Francia y Alemania, bloqueaban mucho material sanitario, es decir, se daba un sálvese quien pueda, China realizaba una serie de donaciones y proporcionaba mascarillas y ventiladores a uno de los Estados miembros que entonces más estaba sufriendo, como era Italia. Y al mismo tiempo, en estos inicios de la pandemia, 7 países, 7 Estados miembros adoptaron la decisión unilateral de cerrar sus fronteras. Es decir, la actitud de la Unión Europea no fue la idónea para trabajar en contra de una crisis como la que estamos viviendo. Por eso es la pregunta que le planteo, señora ministra. ¿Qué grado de colaboración prevé el Gobierno, tanto a corto, medio como largo plazo, en el ámbito de la Unión Europea? Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, señora presidenta. Señoría, como usted, quiero que mis primeras palabras sean un pensamiento y un recuerdo a todas las familias españolas, muchas de ellas nuestras propias familias, que están sufriendo el impacto terrible del COVID. Si algo ha demostrado esta pandemia es que una respuesta coordinada y solidaria
por parte de los Estados miembros de la Unión Europea es indispensable, tanto para salir cuanto antes posible de la pandemia como para hacerlo sin destruir empleo ni capacidad productiva, que es lo que nos diferenciará esta vez de la última crisis que vivimos en el 2008. Y es la razón por la cual España viene impulsando de manera decidida soluciones concretas en esta dirección, entendiendo que nadie estará a salvo en Europa hasta que todos estemos a salvo en Europa. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador Bildarratz Sorron. Muchas gracias, señora presidenta. Si esta pandemia nos está enseñando algo, es que vamos a salir de esta crisis con parámetros totalmente diferentes. Y lo primero, y es que el mundo se ha parado. O sea, el mundo entero se ha parado y tenemos que ser conscientes de ello. Para que nos demos cuenta de lo verdaderamente importante y para afrontar esta crisis, yo creo que se visualiza más que nunca que hay dos vías. Una es la vía de los populismos, esos populismos que lo que quieren hacer es cerrar fronteras, vacunas solo para mí o levantar muros. O tenemos otra, que es la que nosotros peleamos, trabajamos y creemos que es la que tenemos que apostar, es por la que necesitamos medidas y acuerdos más globales. Necesitamos, como usted decía, señora ministra, ser más solidarios, estar más unidos. Es decir, la Unión Europea, en nuestra opinión, necesita de tres principios. El primero es el que usted ha comentado, solidaridad. El segundo, coordinación y colaboración. Y aquí sí quiero hacer una serie de apuntes porque tenemos una serie de instituciones también dentro del ámbito de la Unión Europea, como son el Parlamento Europeo, el Eurogrupo, el Consejo Europeo, es decir, los 27 Estados que tienen que ir de la mano pero que no están actuando de manera igual. El Parlamento Europeo está trabajando de una manera muy interesante, siendo proclive a los acuerdos comunes, pero al Consejo Europeo le está costando porque cada Estado miembro está yendo a su interés particular. Y un tercer principio que creo interesante, el principio de subsidiariedad, porque las instituciones locales tienen que ser capaces de atender a las personas en aquellas necesidades más básicas para ellas mismas. Y es ahí donde... Su tiempo ha terminado. Gracias. Tiene la palabra la ministra de Asuntos Exteriores. Gracias, presidenta. Señoría, España ciertamente no apuesta por soluciones aislacionistas o populistas. Nuestra apuesta fuerte es por la cooperación, por la coordinación y por la solidaridad en Europa y también a nivel global. Tras ciertos titubeos iniciales en la respuesta de la Unión Europea, hemos visto cómo se diseñaba una respuesta más colaborativa y más contundente. Hemos visto cómo la Comisión Europea ha impulsado políticas como, por ejemplo, la flexibilización en el uso de los fondos estructurales, como, por ejemplo, ha tomado medidas para asegurarse que funcionara el mercado interior comunitario, cómo ha tomado medidas para facilitar que los Estados miembros pudiéramos abastecernos de los necesarios equipos médicos, sanitarios, que tanta falta nos hacen y que tan difícil es conseguir en todo el mundo. También hemos visto respuestas contundentes del Banco Central Europeo, garantizando crédito, liquidez, tipos de interés. Hemos visto también una respuesta del Eurogrupo, un poco tímida al inicio, pero que ha acabado alumbrando tres redes de seguridad muy importantes. Una primera, garantizando crédito para pymes, avalando crédito para pymes a través del Banco Europeo de Inversiones, garantizando liquidez para los Estados que lo necesiten a través de líneas precautorias del MEDE, garantizando también un reaseguro del empleo que nos va a ayudar en nuestra gestión de los ERTE. Falta por alumbrar dos piezas fundamentales en las que trabaja sin descanso el Gobierno de España, con propuestas concretas sobre la mesa de los Estados miembros. Una propuesta de presupuesto comunitario para los próximos 7 años, presupuesto más robusto, más necesario que nunca para ayudarnos a enfrentarnos a la reconstrucción de la economía europea y un plan de recuperación económica y social que España quiere que sea sólido, que sea más solidario
que sea en forma de transferencia y no solo préstamos, que sea con un elemento de mutualización y que sea para enfrentarnos a la recuperación post-COVID, a la adaptación al cambio climático. Señora ministra, su tiempo ha terminado. Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda. Pregunta del senador Gorka Elejabarrieta Díaz. Tiene la palabra, señoría. Sí, gracias, presidenta. Ministra Montero, ¿tomará el Gobierno medidas suficientes para redistribuir la riqueza, evitando que sea la ciudadanía quien pague las consecuencias de la crisis que se avecina? Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra. Y muchas gracias, señoría. No creo que tenga que formular usted la pregunta en futuro, porque creo que ya el Gobierno está adoptando medidas, está haciendo una gestión distinta de la crisis y está intentando, con una frase que creo que lo expresa bien, que nadie se quede atrás. De lo que se trata no es solamente de poder impulsar en un momento complicado un acuerdo programático de un Gobierno de progreso en donde se tenía un compromiso, yo diría que bastante claro, con que todas las personas, todos los colectivos vulnerables pudieran tener derecho a una vida digna, sino que también estamos en este momento extremando, intensificando las medidas, poniendo y acelerando algunas de su puesta en marcha, como el ingreso mínimo vital, que va a permitir, y eso deseo, señorías, que podamos, a partir de ese momento, poder incorporar a todo el mundo a esta senda de progreso, y espero también que en un futuro próximo podamos realizar una profunda reforma fiscal que, sin duda, también contribuirá a esa redistribución de la riqueza. Muchas gracias. Gracias, ministra. Tiene la palabra el senador Elejabarrieta. Sí, ministra. ¿Por qué cada vez que alguien de su Gobierno habla o se refiere a los objetivos y retos de futuro o de presente, como usted bien dice, utiliza el término reconstrucción? Reconstruir el país que teníamos, la mesa de reconstrucción social y política, o hace referencia a los pactos de la Moncloa. Usted sabe igual que yo que es este modelo, este sistema, el que además de ahondar en las desigualdades, promulgar conflictos, guerras, desastres naturales de todo índole, es este modelo también el que nos ha traído esta crisis. Este modelo ha puesto este planeta, por cierto, el único que tenemos, al borde de la desaparición. Por ello, desde Esquerra Republicana y H. Bildu pensamos que sería más lógico, más cierto, hablar de transformación en lugar de reconstrucción, porque lo que verdaderamente necesitamos es transformar radicalmente este modelo tan injusto. ¿Cómo puede un modelo, un sistema obsoleto, un sistema que no valía ya para responder a los retos y preguntas del pasado, ser la base para construir un futuro o presente mejor y diferente? Naomi Klein ya nos advertía, ya nos decía, y cito, que las élites aprovechan las crisis para aprobar políticas que profundicen aún más la desigualdad. Nosotros creemos que necesitamos un modelo, un sistema que nos ayude a acelerar la transición ecológica, a acercarnos a la denominada tercera revolución industrial y que además nos sirva para recuperar y fortalecer lo común, lo público, un sistema que cuide de las personas, de todas las personas, independientemente de su procedencia, credo o clase social. Creemos también que necesitamos de políticas territoriales transformadoras, que aparquen definitivamente la centralización y la uniformidad y apuesten por la plurinacionalidad, desde la igualdad y el respeto al derecho a decidir. Nos preguntamos también si devolverán los bancos parte de los 60.000 millones que se les concedieron en la anterior crisis. Creemos que es lo más sensato y lo más justo. Creo que estaremos de acuerdo en eso. Mire, no hay que ser un gran experto en economía, yo no lo soy, para entender que quien más tiene que poner más en la caja común y quien tiene mucho más, mucho más. ¿Alguna de esas medidas que anuncian incorporará un impuesto a la riqueza? ¿Un impuesto para ese 1% muy rico o para ese 0,1% inmensamente rico? Nosotros les animamos a ser valientes. Sean valientes y no hagan realidad aquello que el sociólogo Zygmunt Bauman vaticinó al decir que todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra.
Sí, muchas gracias, presidenta. Yo creo, señoría, que evidentemente este Gobierno, este país y el conjunto del mundo se han visto azotados por una devastadora epidemia con consecuencias todavía imprevisibles en relación no solo con la salud de nuestros ciudadanos, sino también de las consecuencias económicas que de ello se pueden derivar. Y puedo compartir alguna reflexión que usted hacía en torno a la necesidad de que el conjunto de las sociedades avancen en la línea de permitir que, por supuesto, la fiscalidad tenga una mayor progresividad, y eso significa justamente lo que usted ha dicho, que aquellos que más tienen aporten más y que todos recibamos según nuestras necesidades, o tener la capacidad de que en un momento como este, en donde está en riesgo la propia estructura de nuestro modelo productivo, tengamos la capacidad de sostenerlo, de entrarlo en una situación stand-by que haga que numerosos miles y miles de ciudadanos no se vean abocados a salir despedidos del mercado laboral con las consecuencias nefastas que eso tiene en sus vidas. Evidentemente, el Gobierno de España está concentrado en poner en marcha instrumentos que permitan que esa situación pueda suceder a modo de paréntesis en lo que en este momento es el progreso de la legislatura, de manera que, en función de la profundidad de la crisis, podamos acometer todas esas medidas, espero que cuanto antes mejor, en un ambicioso programa de Gobierno profundamente reformista en el que se iban a llevar a cabo políticas tan importantes como la que acabamos de mencionar, o la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, o la transición ecológica, el reto digital, la igualdad, todos los vectores que de forma transversal atraviesan el conjunto de la sociedad. Y creo, señoría, que la sociedad de mañana, de pasado mañana, no va a ser la misma de la que había antes de la crisis. Y además creo que tenemos que aprovechar este momento para darle un impulso definitivo a los cambios que se querían propiciar por parte del Gobierno, por parte de la sociedad, no solo para que la sociedad sea más justa, para que nadie se quede atrás, sino para que también nuestro tejido productivo sea más competitivo y tenga más capacidad de ganar cotas de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda del senador Picornell Grenchna. Tiene la palabra su señoría. Gracias de nuevo, señora presidenta. Señora ministra, mire, nuestro grupo parlamentario está muy contento. Estamos muy contentos que por fin el Gobierno del Estado nos haya escuchado con una cuestión como es la modificación de la regla de gasto, la flexibilización de la regla de gasto. Mire, hace más de 20 días que entramos en esta misma Cámara una proposición justamente para hacerlo posible y, de hecho, también lo hicimos en el mismo pleno del Congreso de los Diputados. Después de unas normas absolutamente estrictas de disciplina fiscal, parece ser que podemos ver la luz al final del túnel. Lejos queda ya aquel verano de 2011 en el que se reformó lo que en principio no se podía reformar, la sacrosanta Constitución española. Esta reforma llegó con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que dio lugar a un largo periodo de austeridad, a pesar de que muchas administraciones habían conseguido generar un superávit. El caso de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, es especialmente flagrante. La recuperación de las cuentas se observa desde el año 2015 y, de hecho, la propia AIREF cifró esta recuperación. Por ejemplo, en 2016 ascendió a más de 7.000 millones de euros, 2008 6.000 millones de euros, 2019 cerca de 4.000 millones de euros. Dinero que no han podido tocar hasta el día de hoy los ayuntamientos, las corporaciones locales. Esta situación ha supuesto, evidentemente, que no hayan podido atender a todas las emergencias sociales, a todas las necesidades que pedía la sociedad. Ayer el Gobierno del Estado, el presidente del Gobierno, abrió la puerta a modificar, a flexibilizar esta regla de gasto a la petición de Esquerra Republicana y de tantos otros alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Nosotros le preguntamos, señora ministra, ¿cómo se va a concretar esta flexibilización? ¿Cuándo se va a concretar? Muchas gracias. Gracias. Señoría, tiene la palabra la señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Y efectivamente, señoría, es importante tener en cuenta que esta crisis sanitaria ha traído como consecuencia también una crisis económica en la que no solamente las administraciones nos vemos obligadas a sufragar un volumen mayor de gasto que el que teníamos previsto, sino también se está produciendo una caída muy importante en el volumen de ingresos. Sabe usted que hay ya diferentes organismos internacionales y el propio Banco de España que están cifrando todavía en un abanico muy amplio una caída de nuestro crecimiento en torno a 6 puntos, incluso 12 puntos, y un incremento de la deuda que puede estar en torno a los 25 puntos.
Es prematuro todavía para conocer la intensidad y la profundidad de la crisis, aunque el Gobierno de España, antes del día 30 de abril, tendrá que mandar, aunque sea de forma tentativa, sus previsiones macroeconómicas al conjunto de la Unión Europea. Todo ello, señorías, pone de manifiesto la necesidad, primero, de coordinarnos todas las administraciones y de priorizar de forma muy urgente cuáles son las partidas de gasto que en este momento más se necesitan para la reconstrucción económica o social del país. Este elemento, que usted sabe, es fundamental a partir del llamamiento que ha hecho el presidente del Gobierno en esta suerte de diálogo trilateral con partidos políticos, con administraciones, ayuntamientos y comunidades autónomas y en el marco del diálogo social, que permita poner las bases de esa recuperación y, a ser posible, señorías, y eso es lo que anhelamos, tener un mínimo denominador común que nos permita poder lanzarla. Y en este contexto, en el día de ayer se reunió el presidente, como usted bien decía, con la FEN, ha tenido y ha expresado su compromiso de mantener una reunión con periodicidad quincenal en la que podamos ir analizando todas estas circunstancias para permitir que la aspiración legítima que tienen los alcaldes y las alcaldesas de utilizar el dinero para el bien del conjunto de los ciudadanos de sus pueblos y municipios se pueda desarrollar dentro de ese contexto donde hay como dos fases. Una primera de atención urgente. Ya los ayuntamientos tienen autorizado 300 millones de euros para poder utilizar parte de ese superávit justamente en atender la emergencia social, que no se cubre por otras vías, y, por otra parte, también tener la capacidad de que contribuyan a la recuperación económica del tejido productivo de sus propios municipios. Creo que esa es la dirección, señorías, y en ese camino estamos trabajando conjuntamente y de la mano como corresponde en este momento. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador Picornell. Gracias, señora ministra. Muy brevemente, dos cuestiones que creo que es preciso comentar. En primer lugar, usted sabe que hay muchas medidas que ha anunciado su Gobierno de apoyo a los más necesitados, pero que aún no se han desarrollado. Por ejemplo, hablamos de las ayudas a las empleadas del hogar y, por ejemplo, también las ayudas a los trabajadores temporales. Nosotros lo que le pedimos es que no demore más esta flexibilización. Ha hablado de 300 millones. Nosotros lo que le pedimos es que termine por flexibilizar del todo esta regla de gasto. En segundo lugar, deje que rompa una lanza a favor de la política municipal, de aquellos que están día a día intentando dar respuesta a los alcaldes, las alcaldesas, los gobiernos, los concejales, haciendo un enorme esfuerzo lidiando con la regla de gasto. Y deje que cite algunos ejemplos que para mí son importantes. En primer lugar, Miquel Puello, alcalde de Lleida, Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat, Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, y Agnès Lladó, alcaldesa de Figueras, por poner algunos ejemplos de los muchos alcaldes que están trabajando en ello. Le ruego encarecidamente, y creo que hablo en su nombre también, y termino ya, que no retrase más la flexibilización de esta regla. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Picornell. Tiene la palabra la señora ministra. Sí, muchas gracias, señoría. Y yo diría, si me permite, que a esa lista se tienen que sumar los miles y miles de alcaldes y alcaldesas que se están dejando literalmente la piel para que sus ciudadanos puedan poder transitar esta situación económica y sanitaria en las mejores condiciones posibles. Decirles, señoría, que efectivamente es el momento de la coordinación, que vamos a mantener ese diálogo fluido con los ayuntamientos y que, por tanto, entre todos seremos capaces de definir cuáles son las prioridades, las políticas, el ciudadano es único, que permiten que en el territorio cualquier persona se sienta segura porque sus administraciones se ocupan de ella. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda del senador Bildarratz Zorron. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señora ministra. Las comunidades autónomas, en su gran mayoría, han cumplido con los objetivos en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, siempre bajo una idea, una filosofía: la reducción de deuda como inversión a futuro, como una posible respuesta ante escenarios económicos adversos, que es el que estamos viviendo en estos momentos. A modo de ejemplo, le voy a poner lo que es la Comunidad del País Vasco. Ha reducido su deuda a una cantidad bastante inferior a la permitida, un 12,6% del PIB. En estos momentos tenemos un nuevo escenario, consecuencia del COVID-19. Las instituciones, todas en el ámbito del Estado, si son meridianamente serias y el partidismo no lo impide, van a tener que modificar y elaborar unos nuevos presupuestos para responder a las nuevas necesidades, que esas necesidades más son inmediatas, ya están, el dinero ya se está gastando, están aquí estas necesidades.
Eso quiere decir que necesitamos conocer, y por eso le pregunto, señora ministra, en qué plazo y cómo piensa el Gobierno acordar la flexibilización de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que las administraciones públicas puedan utilizar sus fondos para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra. Sí, muchas gracias, señoría. Y efectivamente, el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con todas las administraciones, está haciendo un seguimiento, fundamentalmente en las comunidades autónomas que se financian por el régimen común, también con el conjunto de los ayuntamientos, de manera que incluso en este año hemos actualizado las transferencias que vienen del Estado sin tener en cuenta los efectos perniciosos que va a tener la pandemia. De hecho, se han actualizado en un cuadro macroeconómico que preveía un crecimiento del 1,6. Eso ha permitido que las comunidades autónomas reciban recursos en relación con el año anterior superiores al 7% de lo que habían recibido el año anterior. Incluso las entidades locales reciban recursos por encima del 4,2, 4,3%. La situación del País Vasco es singular en cuanto que su financiación no se rige por estas cuestiones, pero estamos haciendo un seguimiento estrecho, estricto, en el que incluso hemos generado un formato de remisión de información que permita conocer cuáles son esos gastos extraordinarios derivados de la situación del COVID-19, de qué manera eso afecta a la liquidez, por lo que se le ha solicitado también un plan de tesorería para conocer exactamente en qué condiciones esta cuestión se va a producir y, por tanto, señoría, al tratarse de gastos sanitarios, le puedo asegurar que ese gasto no va a tener ningún límite en relación con las necesidades que se planteen por la población. Es lo mismo que hemos demandado nosotros en Europa, aunque todavía la contestación está siendo tibia, pero el tratamiento que hoy por hoy se le está dando a las comunidades autónomas es que efectivamente puedan gastar todo aquello que necesiten para paliar esta situación sanitaria, llevar un registro y articular desde el Gobierno las propuestas de liquidez que permitan que finalmente se pueda pagar a los proveedores. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Senador Bildarratz Sorron. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, está claro que será inevitable aumentar deuda y déficit. Es inevitable. Y también soy consciente, como usted ha dicho, que los objetivos de estabilidad para la comunidad autónoma del País Vasco se toman en la Comisión Mixta del Concierto Económico y que así lo acordamos el último 11 de marzo. Pero somos conscientes también que, en cumplimiento del propio acuerdo al que usted ha hecho referencia, también vamos a tener que pactar, vamos a tener que acordar. El impacto en la recaudación va a ser terrible y, a su vez, el gasto público va a crecer de una manera muy importante. En el caso de la comunidad autónoma, pues puede redundar para este mismo año del 2020 entre 2.500 y 3.000 millones menos a la hora de valorar el ingreso. Ello va a exigir rigor, trabajo, colaboración, pero también adecuación de los presupuestos, nuevos criterios de estabilidad presupuestaria, de déficit y de deuda. La Unión Europea, por primera vez, ha acudido a la suspensión temporal de un principio, y esto debe tener necesariamente la transposición a normativa estatal. Y esperemos que no vaya a convertirse esta flexibilización en un mayor margen para el Estado en detrimento de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, porque, como usted dice, tenemos que ir de la mano y de la mano saldremos, y esto exige acuerdo y negociación. Señora ministra, necesitamos saber cómo van a trasladar estas cláusulas de escape, cuál va a ser el método y cuál va a ser el plazo. Reiterarle que, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conoce que el marco debe ser el de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Las instituciones, todas las instituciones, las de régimen común, las del País Vasco, necesitan una respuesta y eso es lo que esperemos. Muchas gracias. Gracias, senador Bildarratz. Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, señoría, y no dude que la tendrá, porque efectivamente la comunidad del País Vasco es la única que no ha tenido las transferencias actualizadas en un crecimiento que, desgraciadamente, es irreal, del 1,6, y, por tanto, vive en su propia recaudación la caída de la actividad económica que se está produciendo en el conjunto de España y en el conjunto del territorio. Es por eso que se hace imperativo el que podamos, en el marco, en este caso bilateral, establecer y determinar, dependiendo también de la duración de la pandemia sanitaria, elemento que todavía, desgraciadamente, no tiene la comunidad científica certeza, saber cuál va a ser la profundidad
de la crisis económica, cuándo se van a poder reanudar las actividades económicas en toda su extensión, en todo el sentido, y, por tanto, saber qué volumen de ingresos no van a llegar este año a la comunidad del País Vasco, igualmente qué volumen de recursos se van a plantear. Pero quiero trasladar en este sentido un mensaje de absoluta colaboración, de excepcionalidad sobre el año 2020 respecto a todos los años en materia de consolidación fiscal previos y posteriores que puedan venir. Ojalá el impacto de nuestra deuda no sea tan elevado como para tener que arbitrar ninguna medida no deseada. Lo importante, señorías, es que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra de Hacienda. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta del senador Floriano Corrales. Tiene la palabra su señor. Gracias, señora presidenta. Esta mañana han muerto 430 españoles como consecuencia de la pandemia. Y van más de 21.000 que lo han hecho solos, sin un familiar a su lado que les dé la mano. Y lo han enterrado 3 familiares sin nadie a su lado que les dé consuelo. Por la incompetencia del Gobierno, lideramos algunos de los récords mundiales más negros de la pandemia, el de más muertos por millón de habitantes y el de más personal sanitario infectado. Todos los días se nos ofrecen ruedas de prensa y los fines de semana, a la hora del telediario, discursos con lenguajes de guerra. Y creemos que no se hacen falta cosas tan complicadas, sino más sencillas. Queremos protección para los sanitarios que se juegan la vida. Queremos mascarillas y queremos test que funcionen. Y si no funcionan, la respuesta no puede ser «no me arrepiento de nada» o cualquiera se confunde como cuando se va a un supermercado y se compra una fruta en mal estado. Porque estamos hablando, señor Marlaska, de vidas humanas, de padres y madres muertos, de abuelas y abuelos muertos, de personal sanitario infectado. Hagan test. La solución no es mantener a los españoles encerrados en sus casas sin fin. La solución pasa por hacer test masivos y cada día que pasan sin hacerlos seguirá habiendo contagios, seguirá habiendo muertes y la crisis económica y social será más grave. Por eso, la pregunta de si sigue manteniendo el Gobierno que no tiene nada de lo que arrepentirse. Gracias, senador Floriano. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Floriano. Quisiera que mis primeras palabras fueran para todos los fallecidos por el COVID-19, para sus familias, para los 430 que fallecieron en el día de ayer y hoy especialmente para el funcionario del Centro Penitenciario de Soria, Lucas, quien trabajó y ha trabajado de una forma profesional durante toda su vida, y para una persona valiente, una persona que luchó contra otra lacra que nos acechó, contra la organización terrorista ETA. Me refiero a José María Calleja. Dicho esto, y para contestar a un titular al que usted ha hecho referencia, le diré que autocrítica sí, evaluación de nuestra actuación sí, rendición de cuentas sí, arrepentimiento no, porque arrepentimiento implica culpabilidad. ¿Alguien es capaz de culpabilizar al Gobierno de la Nación, a los gobiernos autónomos, a cualquier gobierno del mundo de una pandemia global? Pero le vuelvo a decir, autocrítica sí. Cada día valoramos, sabemos que hemos cometido errores, sabemos que podíamos haberlo hecho mejor, incluso mucho mejor, pero seguimos trabajando. Seguimos desde el primer momento siguiendo los criterios de la autoridad médica, de los científicos, trabajando con ellos. La OMS ha formado parte de nuestro equipo, la OMS sigue formando parte de nuestro equipo. Seguiremos evaluando nuestra conducta y seguiremos trabajando con la sociedad española, con esa sociedad española que nos está dando una lección a todos confinada en su casa ya 37 días. Solo le pido una cosa, para que no se tenga que arrepentir en el futuro, hagan autocrítica de la oposición que están llevando a cabo. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra su señoría, senador Floriano. Gracias, señora presidenta. Pues no se empeñen en el error. No se empeñen en el error, señor Marlaska. Hagan test. Separen a la población que es sana de aquella población que está infectada y que no demuestra síntomas. Nuestros mayores se mueren en las residencias porque solo autorizan test cuando alguno da positivo, cuando alguno tiene síntomas.
pero no en aquellos casos en los que son asintomáticos. Y, entre tanto, el virus está pegando sin piedad, especialmente a nuestros mayores que se están muriendo. Y dos cosas más, señor Marlaska. Declaren luto nacional y, por si me están monitorizando, respete los derechos civiles de los españoles. No ataque la libertad de expresión. Si no se hacen test, hay que denunciarlo. Si hay más muertos de los que dicen, hay que denunciarlo. Si la gestión es atolondrada y soberbia, hay que denunciarlo. Y usted tiene que garantizar que esas críticas se puedan hacer. El general de la Guardia Civil no tuvo un lapsus, siguió las órdenes del Gobierno. Y una última cosa. En democracia los críticos no tienen que callarse. Si quieren unidad, no cambien mordazas por mascarillas, no cambien mordazas por test, no cambien mordazas por los familiares muertos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador Floriano. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Floriano. Yo creía que tenía suficiente con su pregunta y ha intentado usurpar el puesto de su compañero de la siguiente pregunta que se me iba a realizar. Voy a empezar como terminaba, para que no se tengan que arrepentir, hagan autocrítica. Mire, yo ayer tenía la esperanza, albergaba la esperanza de que ustedes cambiaran, de que ustedes fueran conscientes de que tenían que apoyar al Gobierno, que estaban escuchando a ese 90% de la sociedad que está pidiendo pacto, que está pidiendo cooperación, que están evidentemente manteniendo una conducta de responsabilidad, de solidaridad, de lealtad y pidiéndonos que estemos a su altura. Hoy estoy viendo de sus comparecencias, de sus actuaciones, de sus palabras, todo lo contrario. Esto no es añadir nada positivo, es todo lo negativo. Me dice test masivos. Ya se han entregado 2 millones de test a las comunidades autónomas para que los realicen. Usted me dice que confinemos más a la gente, cuando nos dicen que estamos violentando los derechos fundamentales y nos pide usted que violentemos apartando a la gente. ¿De qué forma? Mire, haremos lo que sea necesario por la salud pública, pero con respeto a los derechos y libertades fundamentales. Gracias, señor ministro. Pregunta del senador Erguido Cano, dirigida al ministro del Interior. Tiene la palabra su señoría. Sí. Señora presidenta, quiero empezar mostrando nuestras condolencias por todas las víctimas del COVID-19 y a sus familiares. Y quiero resaltar también el hecho de la apertura de esta Cámara, porque, señores senadores, el coronavirus está despertando otro virus aún si cabe más peligroso, un virus que está en los genes de los poderosos, sobre todo si son comunistas, y no es otro que el virus del totalitarismo que ya empieza a asomar en nuestra democracia. Entre todos tenemos que pararlo y la única vacuna posible es el parlamentarismo. Y de evitar el totalitarismo, señor ministro, es precisamente de lo que va esta pregunta. Hace 2 días vimos a un mando de la Guardia Civil leer que trabajaban para minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno. Vaya por delante que si hay 2 cuerpos a los que ustedes no van a poder nunca instrumentalizar y si en este país hay garantes de nuestra Constitución, esos son precisamente la Guardia Civil y la Policía Nacional. Servidores que no piden nada, ni siquiera que ustedes expresen luto por los 11 agentes que han fallecido junto a miles de españoles, sin que el señor Sánchez se digne siquiera a ponerse una corbata negra o decretar el luto oficial. El problema, señor ministro, es que hemos conocido que se enviaron instrucciones operativas a las comandancias para identificar cualquier información que provoque desafecto a las instituciones de gobierno. Es decir, lo que era un lapsus parece que se ha convertido en una orden. Urge que usted explique de manera convincente qué está sucediendo, si se están usando las fuerzas y cuerpos de seguridad para fines políticos o si se están buscando disidentes en las redes sociales. No caigan en una espiral de mentiras de la que les sería muy difícil salir. Señor ministro, ustedes están aplicando el confinamiento más severo del mundo, condenando a los españoles a un encierro forzoso y en casas que, como gran hermano, controlan la información que reciben del exterior e imponen su verdad oficial. Ustedes, que han cerrado el portal de transparencia, han retorcido el CIS, han censurado programas, preguntas y periodistas desafectos, no han podido con las redes sociales. Y hoy, todo lo que no les favorece es un bulo, mientras miles de usuarios falsos dan likes a las cuentas oficiales del Ministerio. ¿Acaso es un bulo decir que los test y las mascarillas eran falsos? ¿Acaso es un bulo decir que el Gobierno ha mandado a sus funcionarios y los debidos EPIs, convirtiéndoles en héroes pero también en mártires? Señor ministro, los bulos son las mentiras oficiales. Bulos decir que en España no se estaba transmitiendo la enfermedad o que como mucho tendríamos algún caso aislado. Bulo es que el presidente diga que hemos hecho más test que ningún otro país del mundo, cuando somos los que más test hemos hecho en el mundo una misma persona, a la sazón ministra del Gobierno.
Bulo, es decir, que iban a dejar a los niños salir a dar paseos a la calle cuando les dejan ir al supermercado, es decir, lo que ya teníamos. ¿En qué manos estamos? Señor Marlaska, no malgaste su tiempo persiguiendo a los españoles por usar sus teléfonos móviles. Si están buscando fake news, la fábrica la tiene en la Moncloa y ocúpese, como jurista de prestigio que es, de lo que realmente crea alarma social. Que los comunistas no aprovechen esta crisis para confiscar bienes, eliminar derechos y recortar nuestras libertades. De ahí la pregunta que figura en el orden del día. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador. Señor Erguido, ya que me considera un jurista de prestigio, espero que preste atención a lo que voy a exponerle. En primer sentido, le referiré que si usted me expone si utilizamos nosotros las redes sociales, los cuerpos y fuerzas para atacar la crítica al Gobierno, le diré rotundamente no. Nosotros, como procede en el Ministerio del Interior y como corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía y Guardia Civil, rastrean las redes sociales de forma continua para evitar el delito. En la realidad virtual usted es conocedor y sabe que se cometen muchos delitos. Cuando nos enfrentamos a una crisis sanitaria de la envergadura de esta, evidentemente se focaliza parte de la investigación y específicamente para luchar contra las ciberestafas que utilizan evidentemente la crisis sanitaria, contra el delito de odio, lo estamos viendo, contra personal sanitario, para proteger ciberataques a los servicios sanitarios, para que no se bloqueen los servicios sanitarios. ¿Para qué más nosotros? Evidentemente también para evitar informaciones falsas que solamente tienen un móvil lucrativo o un móvil de causar alarma social. Una crítica, no una crítica, vuelvo a decir, sino alarma social, con falsedades evidentes. Y proteger evidentemente los derechos y libertades de los ciudadanos y principalmente la libertad de expresión. Y proteger al conjunto de instituciones del Estado, como se ha expuesto, como son no solo el Gobierno central, sino el Senado, el Congreso, el Poder Judicial, las comunidades autónomas, los entes locales. Usted verá que en todas las desinformaciones que hay, en todas las que se localizan, que se dan cuenta y que evidentemente se actúa para desactivar esas desinformaciones que tienen una voluntad absolutamente torticera, y vuelvo a decirle, de causar alarma social, se han beneficiado el conjunto de las instituciones, como no podía ser de otro modo, porque eso es beneficiarse el conjunto de la ciudadanía, la seguridad de todos, la democracia, y eso es lo que hacen la Policía y la Guardia Civil. Mire, y le diré una cuestión. Yo nunca voy a introducir a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional como están haciendo ustedes, como ha hecho el señor Floriano con el general Santiago en el día de hoy. Usted ha dicho y han dicho una cosa muy clara. La Policía y la Guardia Civil son las instituciones más valoradas. ¿Quién va a osar intentar instrumentalizar? Desde luego yo las conozco bastante bien, porque he trabajado con ella en otro contexto durante 30 años. Y lo que se aprende cuando uno es joven, eso no se desaprende. Cuando nos conocemos, ellos me conocen y yo les conozco evidentemente. Y le diré una cosa, ¿sabe usted cuáles son los principios de la Guardia Civil? Honor, defensa de la legalidad y respeto de las libertades. No jueguen con ellos. Yo desde luego no. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor Erguido, si desea hacer uso de los 14 segundos. Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta del senador, por favor, señorías, Cleries y González. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿en qué estado descentralizado se podría entender que el presidente del Gobierno anunciara los sábados las medidas contra la pandemia del COVID-19 y el domingo se las comunica a los presidentes de los gobiernos autonómicos? En ninguno. Esto no es coordinación, es imposición y recentralización, incluso es falta de respeto democrático. La usurpación competencial y la compra centralizada de material sanitario es un gran fracaso. Lo que se necesita es confiar y apoyar a quien ya gestiona las competencias y conoce su realidad territorial. Esta recentralización no responde a una necesidad sanitaria, sino a una necesidad suya política. El president de Cataluña les ha trasladado la prioridad de un desconfinamiento diferenciado por territorios y sectores, gestionado por los gobiernos de las comunidades.
Les exigimos que sea así. Iniciaron uniforme y unilateralmente la desescalada el día 13, a pesar de las cifras terribles de personas contagiadas y personas fallecidas, sin el conocimiento previo del comité científico, sin cumplir los requisitos de la OMS y sin disponer de todo el material necesario, especialmente test. Por eso le pregunto si devolverán las competencias al Govern de Cataluña y a las otras comunidades y respetarán que diseñe y gestione el desconfinamiento, o van a seguir con la bandera, la suya, de la unidad, la imposición y la recentralización. Muchas gracias. Gracias, senador Cleries. Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Cleries, difícilmente podemos hacer algo que no hemos hecho. Ustedes se empeñan en poner banderas, poner fronteras ante un virus que no entiende ni de regionalismo, ni de independentismo, ni de centralismo. Solo entiende lo que hace el Gobierno de España en proteger la salud y salvar vidas. Y lo vamos a seguir haciendo de la mano de las comunidades autónomas, de la mano de los ayuntamientos y todas las entidades locales. Esa es la prioridad del Gobierno de España, proteger la salud y salvar la vida. Lo demás, en este momento, no cabe, señoría. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra su señoría, senador Cleries. Muchas gracias, presidenta. Me parece que no me ha escuchado. Mire, hoy nos preocupa además la deriva autoritaria de este Gobierno que persigue también la libertad de expresión y su forma de expresarse también lo demuestra. Ustedes por Real Decreto son autoridad competente, pero al paso que van, la gente les puede considerar la autoridad incompetente. No se equivoquen más, respeten los gobiernos democráticos de cada comunidad, porque los pisotean. Devuélvanles sus competencias, apóyenles, desmilitaricen la gestión de la pandemia, den protagonismo a la comunidad médica y científica. Cada territorio conoce a fondo sus competencias y sus necesidades. Exigimos que el Govern de Cataluña organice, diseñe, gestione el desconfinamiento, porque lo hará bien y avalado por expertos. Acabo recordándoles que para nosotros primero está la vida de las personas y el bienestar de las familias. Que le quede claro, porque quien empezó con la unidad fueron ustedes con el primer anuncio, a golpes de bandera de España. Y esto no está reñido con salvar tampoco la economía al servicio de todos, no al servicio de unos cuantos grupos de interés. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Cleries, le lamento que no haya gustado mi tono. Usted dice que yo no le escucho. Usted tampoco se escucha a sí mismo, y tampoco a su Gobierno. Y este Gobierno de España escucha a señorías y también al Gobierno. Estamos en una situación extraordinaria, señorías, en una pandemia sin precedentes, en el que seguimos buscando los paralelos y las latitudes, porque ni tan siquiera teníamos mapa donde llegar, y sin embargo lo hemos hecho, con medidas duras, efectivamente, pero con medidas duras que están acreditando con el esfuerzo de todas y cada una de las administraciones públicas que están dando resultados. Los frutos están ahí, a pesar de, desde luego, el número tan elevado de fallecimientos y esas familias que las que les quiero mandar un saludo de solidaridad, porque lo han pasado mal. También los que han luchado contra la pandemia. Y yo se lo puedo decir porque he estado allí y ahora estoy aquí. Fortaleza, fortaleza y no unidad, sino fortaleza y unión de acción, señoría, que lo llevan muy mal y lo entienden muy mal. Miren, este Gobierno ha hecho más por la cooperación interterritorial que 15 años atrás. Hemos celebrado 6 conferencias de presidentes, la misma que 15 años atrás. Los mismos, señor diputado, señor senador, discúlpeme. Pero es que además le puedo decir otra cosa, señoría. Hay un esfuerzo personal que se ha hecho y ustedes se empeñan en el Sostenella y no en Mendayer. No se equivoquen, señoría. Este Gobierno está para trabajar de la mano con todos y cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas. Con todos y cada uno. Sí, señoría, y lo que no es admisible es hacer algunos paralelismos con las mascarillas enviadas, de muy mal gusto, por cierto, y que demuestran no estar a la altura, o hablar que con otro tipo de sistema de gobierno la cosa hubiera ido mejor. Creo que ese no es el camino, señoría, y se lo digo de la mejor manera posible, con el mejor tono conciliador posible. Ese no es el camino. Actuemos de manera conjunta, de manera coordinada, que es lo que quiere la ciudadanía. Vivan donde vivan. Vivan en Llobregat, vivan en La Gomera, vivan en cualquier sitio en Móstoles. Quieren
que las administraciones públicas le respondamos y demos respuestas y certezas ante la gran incertidumbre que estamos teniendo. Tenemos un reto de país sin precedentes. Y, desde luego, los aciertos y también los errores que lo ha habido han puesto de manifiesto que el Estado autonómico es una de las mejores respuestas que tenemos también para hacer frente a esa pandemia. Y el Gobierno de España está comprometido con el Gobierno de las autonomías y también con cada uno de los territorios. No se equivoque, senador. No se equivoque, escúchese a sí mismo, pero especialmente escuche a la ciudadanía que nos está reclamando que actuemos de la mano y con ninguna bandera, sean del color que sea, simplemente con la bandera de proteger la vida y la salud de la gente. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad. Pregunta del senador Román Jasanada. Tiene la palabra su señoría. Señora Presidente, mi recuerdo a los más de 21.000 fallecidos por el COVID. Y de modo especial quiero recordar a los médicos, enfermeras, farmacéuticos fallecidos y también a los profesionales no sanitarios que en primera línea han fallecido por el COVID. Señor ministro, 31.000 sanitarios contagiados, decenas de ellos fallecidos. ¿Son pocos para que el Gobierno haga autocrítica y diga que algo ha hecho mal? ¿Qué razones hay para que España sea uno de los países del mundo con una mayor tasa de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus? Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, presidenta. Señoría, quiero también que mis primeras palabras sean de reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales sanitarios por su heroica y ejemplar labor luchando contra una enfermedad que es la más grave que ha afrontado nuestro país en los últimos 100 años. Quiero también expresar las condolencias mías y del Gobierno a los profesionales sanitarios que han perdido la vida en esta labor que están desempeñando. Condolencias a todos sus familiares y allegados y también al conjunto de 21.282 personas que han fallecido por esta enfermedad. Efectivamente, en España hay 31.788 profesionales sanitarios. Es la cifra acumulada en el conjunto del tiempo transcurrido, 31.788 profesionales sanitarios que han tenido que ser apartados del servicio por padecer el COVID-19. Es una cifra que representa un 15% de las personas afectadas y es una característica que también vemos en todos los países que están sufriendo esta pandemia. Quiero asegurarle aquí que el Gobierno de España, desde el primer momento, ha hecho todo lo que ha estado en su mano para proteger y proveer a los profesionales sanitarios de todos los mecanismos y equipos de protección necesarios para prevenirles del contagio de la enfermedad COVID-19. Gracias, señor ministro. Señoría. No es una cifra, son personas, son profesionales sanitarios que están dando la vida. Y ante ello, un Gobierno al que le falta autocrítica y humildad y le sobra soberbia, manipulación y engaño. La tasa de contagio entre sanitarios es de las más altas del mundo y esto es por su responsabilidad, por su retraso al actuar, su imprevisión, su ineficacia y también su engaño a los españoles. Actuaron tarde, a pesar de las advertencias internacionales, y no hicieron acopio de materiales de protección, y los sanitarios se expusieron sin medios al ataque del coronavirus. No han realizado test diagnósticos masivos ni en primaria, ni en hospitalaria, ni en centros sociosanitarios, cuando habían tenido contacto estrecho con pacientes contagiados. Han distribuido mascarillas fake y hoy hay centenares de sanitarios aislados por su culpa. ¿Va a asumir alguna responsabilidad? Señor ministro, el Consejo General de Enfermería achaca a la caótica y descoordinada gestión del Gobierno el incesante contagio de profesionales. El Consejo General de Colegios de Médicos exige la realización de forma inmediata de test a todos los profesionales sanitarios como requisito para seguir trabajando con seguridad. A los farmacéuticos les dijeron, con farmacias cerradas por contagios y fallecimientos, les dijeron que debían asumir el riesgo de su profesión. El Tribunal Supremo ayer estimó las medidas cautelares de los sindicatos médicos que habían pedido y ha requerido a su ministerio adoptar medidas para superar las carencias en la distribución de medidas de protección. ¿Van a adoptar alguna medida, señor ministro? ¿Cuándo va a haber equipos de protección suficientes y test para todos los sanitarios? Le pregunto, ¿las medidas van a ser con engaños como el anuncio de que los niños iban a salir a pasear y ahora solo es al supermercado o a la farmacia, lugares con mayores riesgos que un paseo al aire libre? Rectifiquen este asunto, por favor. Permitan un paseo corto en zona abierta y no conviertan la farmacia o el supermercado en el lugar de reunión de niños y de posibles contagios.
Ministro, llegó tarde a la crisis, el coronavirus le sobrepasó y usted fue siempre detrás. Hoy está vencido y es evidente que su deseo actual es el de ser exministro. Asuma su responsabilidad y cuando se vaya, pida perdón por la responsabilidad que tiene el Gobierno, que tiene su Gobierno en los sanitarios enfermos y fallecidos como consecuencia de la negligente gestión del señor Sánchez y su Gobierno. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, presidenta. Señoría, hoy España está venciendo al virus. Hoy España está venciendo al virus por el cumplimiento ejemplar de los ciudadanos españoles de las medidas que decretó el Gobierno, que han funcionado, de unos incrementos de alrededor del 20% de contagios a un 2% que hemos conocido hoy. Y creo yo que lo venceríamos mejor y más rápido si todos colaboráramos y remáramos en la misma dirección. El Gobierno de España tiene una actitud de autoexigente humildad y la va a seguir teniendo. El Gobierno de España, en un mercado muy tensionado, ha conseguido garantizar un suministro permanente y regular, complementando a las comunidades autónomas para proporcionar los equipos de protección individual que todo el mundo requería. Y ha sido siempre un colectivo prioritario, como no puede ser de otra manera. Esto todo el mundo lo sabe, incluso usted, señoría, los profesionales sanitarios. También han sido, incluso usted lo sabe, señoría, el colectivo prioritario para que se les hagan test de diagnóstico PCRs. Y efectivamente es un colectivo que ha tenido un comportamiento ejemplar y heroico, pero es un colectivo que por estar en primera línea de trato con los pacientes ha sufrido un nivel importante de contagios. En España, en Francia, en Italia, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Yo vuelvo a tenderle la mano en nombre del Gobierno de España a usted y a su grupo. Rememos todos en la misma dirección. Haremos las cosas mejor, más fáciles y, ¿sabe qué le digo? Nos entenderá mejor la ciudadanía también. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Preguntas dirigidas al ministro de Sanidad. Pregunta de la senadora Pradas-Ten. Tiene la palabra, señoría. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro de Sanidad, el director general de la Organización Mundial de la Salud lleva semanas recomendando que para hacer frente a la pandemia del COVID-19 se hagan test y más test. ¿Dónde están los test, señor ministro? El Gobierno nos está mintiendo descaradamente a los españoles. Usted nos está mintiendo a los españoles. Estamos a 21 de abril y no se están haciendo test, ni masivos, ni a los sanitarios, ni a todas las personas con síntomas, ni a las residencias de ancianos, ni a las policías, ni a los trabajadores. El Gobierno nos está mintiendo con los datos de los infectados y de los datos de las víctimas del coronavirus. Y todo porque no se están haciendo test. Y todo porque ustedes no han actuado a su debido tiempo. Y mire, señor ministro, ustedes, además de mentirnos sistemáticamente, son incompetentes y negligentes. Son incompetentes porque han dejado pasar la oportunidad de comprar test a laboratorios españoles. Y por contra, ustedes lo que han hecho es hacernos pasar por un bochorno, por el fiasco de la compra de miles de test defectuosos a China, 640.000. Es que ni el reemplazo era bueno y ustedes ahora tienen que reclamar el dinero de vuelta. ¿Qué hubo y quién estuvo detrás de esta compra? ¿Nos lo van a contar alguna vez? Yo solo le digo que el Partido Popular va a ir hasta el final de este asunto. Y mire, ustedes son también negligentes porque están permitiendo que miles de españoles vuelvan a sus puestos de trabajo sin hacerles previamente el test. Ante todo esto le pregunto, señor ministro, ¿cuándo tiene previsto el Ministerio de Sanidad que lleguen a la población los test masivos de detección del coronavirus tras el fiasco de la compra de miles de test defectuosos a China? Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señoría, la estrategia de hacer test de diagnóstico a la mayor parte, a tanta población como sea posible, es un punto esencial de nuestra estrategia de combate contra el COVID-19. Por eso España es hoy uno de los países que más test de diagnóstico está haciendo, un promedio de entre 40 y 47.000 test de diagnóstico diarios.
Hasta la fecha hemos realizado ya prácticamente 1 millón de test de diagnóstico. Me estoy refiriendo a los test de diagnóstico conocidos como PCRs, los más fiables de acuerdo con todos los organismos internacionales, en concreto los más fiables de acuerdo con las recomendaciones que ha sacado recientemente el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades. Estos test, que España está haciendo en un número muy elevado, 40.000 de promedio diario, casi 1 millón de test realizados, se complementan con test de diagnóstico rápido. Hemos analizado en el Instituto de Salud Carlos III más de 70 test de diagnóstico rápido. Seleccionamos aquellos que cumplían con nuestras exigencias. Los que hemos comprado de test de diagnóstico rápido han sido analizados, han contado con la homologación CE para ser comercializados en la Unión Europea y han sido, a su llegada a España, analizados para validar sus especificaciones. Aquellos que no las cumplían han sido devueltos. Insisto, la estrategia de hacer cuantos más test de diagnóstico posible es esencial en nuestra estrategia de lucha contra el COVID-19 y España es en estos momentos uno de los países que más PCRs hace. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra su señoría. Señor ministro, no mienta más. En España no hay test. No mienta más y admita, al menos, que el Gobierno está fallando en la gestión de esta pandemia. Usted, como ministro de Sanidad, y el señor Sánchez, como presidente del Gobierno, no han estado al lado de los españoles cuando más les hemos necesitado. España lo que necesita ahora, urgentemente, es un Gobierno fiable, un Gobierno serio, riguroso y que no mienta. Un Gobierno que no nos haga pasar por episodios como el de la compra de miles de test defectuosos o de miles de mascarillas fake. Y mire, el Partido Popular lleva semanas pidiéndoselo y proponiéndolo. El propio Pablo Casado. España lo que necesita urgentemente para salvar miles de vidas son test masivos ya. Por lo cual, si ustedes quieren llegar a acuerdos, acepten esta propuesta. Test masivos ya, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, senadora Pradas. Tiene la palabra el señor ministro. Como he dicho antes, España está realizando un promedio de entre 40 y 47.000 test PCRs diarios, siendo uno de los países que más test hace. Esto es gracias, sobre todo, a la labor de las comunidades autónomas, algunas de las cuales gobiernan ustedes, que son, en definitiva, las que nos proporcionan los datos. España ha homologado desde el principio de esta crisis a 4 empresas españolas para que puedan fabricar y vender test PCRs. Está trabajando con 3 empresas españolas para homologar test, lo que se denomina kits de extracción, que es un componente esencial para hacer PCRs. Hemos capacitado, las comunidades autónomas han capacitado a un conjunto importante de laboratorios y hospitales para ejecutar estas pruebas, de forma que tenemos una red capilar muy importante en el conjunto del Sistema Nacional de la Salud. El propio Instituto de Salud Carlos III ha homologado a 22 centros para poder hacer estas pruebas. Hemos instalado 17 robots para poder automatizar estas pruebas, que validan al día unos 4.000 test de PCRs. Y sabe que le digo, señoría, seguimos trabajando. Porque aunque hagamos 40.000 PCRs de promedio diario, queremos hacer más. Y sabe que le digo, señoría, lo vamos a conseguir. Y lamento que sea sin su colaboración. Creo que esta Cámara y el conjunto de los españoles se merecen un tono y, sobre todo, un contenido en su intervención bastante distinto al que usted ha hecho. A mí no me va a llevar ni por el camino de su tono ni por el camino de sus acusaciones, que, por cierto, le digo con una simple palabra, son falsas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad. Pregunta de la senadora Camins Martínez. Tiene la palabra su señoría. Señora presidenta, señor ministro, le preguntamos ¿cuántos son los fallecidos por coronavirus que estima el Gobierno sin que se le hayan hecho test de detección del COVID-19? Y ya le adelanto, señor ministro, que el afán de esta pregunta no es abundar en la polémica ya generada desde su propio ministerio con las cifras, sino expresarle una preocupación, creemos que generalizada, sobre la necesidad de conocer del modo más exacto posible, señor ministro, el impacto que este virus está teniendo realmente en la sociedad española. Porque acertaremos mejor, acertarán ustedes mejor con las medidas que están poniendo en marcha si tenemos realmente la seguridad del impacto que está teniendo esta enfermedad en los ciudadanos españoles. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro.
Disculpen. Ahora bien, pues muchas gracias, Bien, gracias. presidenta. Gracias, señoría. Pues el impacto que está teniendo esta pandemia en España es muy alto, señoría. Mire, tenemos 204.178 personas que han padecido el COVID-19 y han fallecido 21.282 personas. Y cada día, como usted conoce perfectamente, nosotros informamos a media mañana de los nuevos casos diagnosticados, de los casos fallecidos, de los ingresos hospitalarios, de las personas que han tenido que ser ingresadas en una UCI. Es un impacto ciertamente muy alto. En España y en muchos otros países, pero vamos a hablar de España, es un impacto muy, muy alto. Y damos la información que nos proporcionan las comunidades autónomas conforme a los protocolos internacionales. Y, por tanto, aquellas personas que computan como personas fallecidas por COVID-19 son aquellas personas que fueron en su momento diagnosticadas por un test de diagnóstico PCR o por un test de diagnóstico rápido y que lamentablemente han fallecido. Es una información que se mueve en el terreno de lo que reclaman los protocolos internacionales y en ese tema pretendemos y somos muy, muy serios y por tanto nos movemos en el terreno de lo indiscutible. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor ministro. Senadora Camins Martínez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, señor ministro, usted es el responsable de arrojar luz ante la confusión que estamos viendo y que han creado en torno a las tablas, a las cifras que no cuadran. Usted es el responsable de explicar exactamente qué datos manejan y por qué parecen incapaces desde el Ministerio de conseguir una homogeneidad en los datos que le están pidiendo a las comunidades autónomas. Mire, no vamos a enjuiciar los motivos de los descuadres de las tablas, de los contagiados, de los fallecidos, de los curados que hemos estado viendo los últimos días. Si ustedes aducen razones técnicas, pues serán razones técnicas. Pero es esencial que, del mismo modo que conocemos el número de contagiados, también podamos tener la mayor precisión posible sobre el cómputo de fallecidos. En primer lugar, por razones estrictamente sanitarias, señor ministro, y científicas, que permitan conocer cuál es el índice de mortalidad que provoca la enfermedad y cómo se distribuye atendiendo, por ejemplo, a criterios como geográficos, de franjas de edad, de patologías previas de los pacientes, porque, señor ministro, si no sabemos dónde estamos para erradicar este virus, difícilmente vamos a poder desescalar, como dicen ustedes, nada o prepararnos para futuros brotes. Pero hay más razones estrictamente que las sanitarias. Está el principio de transparencia, de obligado cumplimiento, señor ministro, que en una situación de crisis como esta no es posible ignorar. Porque sin transparencia se rompen la confianza y la seguridad de los ciudadanos con sus gobernantes. Y más transparencia no lo pueden confundir con más ruedas de prensa o con más mítines que se alargan y se alargan, porque esto lo que lleva es a un hartazgo ya insoportable por parte de los ciudadanos. Y más transparencia es decir la verdad, por dolorosa que sea. Pero sin duda, señor ministro, la razón más importante para nosotros es la razón humanitaria, porque esta pandemia, por encima de cualquier cosa, es una inmensa tragedia humanitaria que se nos está llevando por delante a nuestros compatriotas. Queremos pensar que usted conviene con nosotros que cada caso entraña un valor máximo, que es el valor de la vida humana. Por eso es importante decir la verdad y no minimizarla, ni tratar como meros datos macroeconómicos las cifras de muertes que dan cada día. Se lo debemos, por encima de todo, a la memoria de las víctimas, pero se lo debemos sobre todo a esas familias que están esperando poder que les acompañemos en el duelo. Ya están tardando, señores del Gobierno, en decretar el luto oficial en España. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, justamente lo que les debemos a todas las personas que lamentablemente han perdido la vida de sus familiares es justamente mucha seriedad en los datos que estamos dando. Y es lo que está haciendo el Gobierno. Y se la debemos también al conjunto de los socios europeos y al resto de países. Porque la información tiene que ser veraz, contrastada, precisa y de acorde con los protocolos internacionales. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades nos obliga en un margen de 24 horas a comunicar a aquellas personas diagnosticadas, con independencia de los signos o síntomas que puedan tener, diagnosticadas por un diagnóstico fiable, por PCR o por un kit de diagnóstico rápido de COVID-19 y que han fallecido, computarlas y comunicarlas como personas fallecidas. Y el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades y la Oficina Regional de la OMS comunican a su vez estos datos en un plazo de 48 horas a la Organización Mundial de la Salud. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Y sabe que le digo, señoría, que tengo plena confianza en los datos que nos suministran las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas. Tengo plena confianza. Y sabe que le digo, señoría, que hemos dictado varias órdenes para ir
exigiendo más detalle a esta información, porque efectivamente la información sólida, contrastada y veraz es un requisito importante y necesario para poder tomar medidas para combatir el coronavirus. Pero yo tengo plena confianza en la información que nos proporcionan las comunidades autónomas y le digo una cosa, vamos a seguir trabajando de acuerdo con los criterios y los protocolos internacionales. Y yo vuelvo a tenderle la mano a usted y a su grupo y a todos los grupos de esta Cámara para que trabajemos con el máximo rigor y remando todos juntos para acabar con el COVID-19. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad. Pregunta del senador Marcos Arias. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿puede explicar a los españoles cuál es el proceso de desescalada que maneja su Gobierno? Los españoles, señor ministro, no se merecen un Gobierno que oculte información. Empezaron por no aceptar preguntas sin censura previa. Han cerrado el portal de transparencia. Se niegan a informar sobre los proveedores de material sanitario. Están planteando en el CIS prohibir que los medios informen sobre la pandemia. Y ahora, señorías, han manchado el nombre de la Guardia Civil en su afán por controlar la información y minimizar las críticas a su gestión. Señor ministro, usted hoy y aquí en el Senado tiene la posibilidad de acabar con el miedo a lo desconocido. Informe a los españoles, que no saben si cuando tengan que volver a trabajar habrá mascarillas suficientes para todos, que no saben si su puesto de trabajo seguirá o si sus negocios volverán a funcionar como antes. Los españoles han asumido como un deber, antes de que nadie se lo dijera, ser responsables y ser solidarios. Por eso, nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, merecen un Gobierno que les hable claro y les dé toda la información disponible. Por supuesto, en Ciudadanos somos plenamente conscientes de la magnitud de esta crisis. Por eso decimos que no lo pueden hacer solos. Señorías del Partido Socialista, señorías del Gobierno. Inés Arrimadas les tendió la mano para trabajar por todos los españoles, porque a la hora de la verdad saben que pueden contar con nosotros. Somos una oposición firme, a la vez que responsable, un partido de Estado. Y esto, señorías, no va de ideologías, va de salvar vidas primero y de salvar empleos también. El virus no entiende de ideologías, las soluciones tampoco. Hágannos caso, que no les va mal cuando lo hacen, cuando estaban paralizados y les pedimos que aplicaran el estado de alarma, cuando les pedimos que facilitaran el ERTE contra los despidos, cuando les pedimos que suspendieran las liquidaciones trimestrales, cuando hemos bonificado las cuotas de autónomos en Madrid y Andalucía, donde gobernamos, cuando les dijimos, en definitiva, que convocaron unos pactos de reconstrucción nacional o ahora mismo cuando, en parte, acaban de aceptar nuestra propuesta de que los niños vuelvan a salir a la calle. Gracias, senador Marco. Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, presidente. Señoría, no solo la gravedad de esta pandemia, la mayor en 100 años que ha confrontado nuestro Sistema Nacional de Salud, sino, como decía bien usted, la ejemplaridad con la que los españoles están dando cumplimiento a las medidas drásticas y duras que ha adoptado el Gobierno, nos obligan a todos, a tener una actitud a la altura de las circunstancias. Por eso hemos de empezar diciendo que no estamos en ninguna fase de desescalada. Seguimos en una fase de confinamiento. Mañana el presidente del Gobierno comparecerá ante el Congreso para solicitar una prórroga adicional de 15 días al decreto de estado de alarma, es decir, para prolongar el confinamiento. Ahora bien, el Gobierno ciertamente tiene la obligación de preparar la fase de transición, usted la ha llamado de desescalada, que veremos en función de la evolución epidemiológica cuándo puede empezar. El Gobierno efectivamente lleva semanas trabajando en ese sentido y el Gobierno ha anticipado que lo va a hacer con la colaboración de las comunidades autónomas. Por eso hemos ya fijado unos mecanismos semanales de reunión con las comunidades autónomas para compartir criterios con ellas, porque su papel es esencial en el combate contra el COVID-19 y va a ser esencial también en la fase de transición de unas medidas muy duras hacia dónde, hacia una nueva normalidad, señoría. Todos sabemos que las cosas no van a volver a ser como antes. Todos sabemos que nuestra cotidianidad va a cambiar, la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos, la forma como convivimos. Eso es lo que está haciendo el Gobierno. Y le voy a anticipar que lo está haciendo con 4 criterios. El primero, el de la protección de la salud pública y, por tanto, el de actuar con suma cautela y prudencia. Con suma cautela y prudencia para proteger la salud pública de todos los españoles.
En segundo lugar, el de basar nuestras decisiones en la evidencia científica. No es absoluta, seamos humildes. Hay muchas cosas que no conocemos de este virus. Pero hay una parte de evidencia científica disponible que naturalmente va a guiar las decisiones del Gobierno. El tercero, el del respeto a los derechos y libertades de todos los españoles. Respeto a los derechos y libertades de todos los españoles. Y el cuarto, el de intentar, cuando sea posible, anticiparnos y generar escenarios de futuro. Esos son los criterios con los que el Gobierno está trabajando. Pero, insisto, digámoslo con claridad, no estamos ahora en una fase de desescalado. Seguimos estando, lamentablemente, en una fase de confinamiento. Nadie aquí desearía más que yo que poder decir lo contrario. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el senador Marcos Arias. Señor ministro, gobernar es también escuchar, poner en marcha buenas ideas, aunque sean de otros. Gobernar es tener empatía, pensar en los ciudadanos, en sus dudas, en sus miedos. No pueden responder con dudas o a sus dudas con opacidad. No pueden responder con propaganda y populismo. Algunos de sus ministros lo están haciendo. Los españoles se merecen un gobierno a su altura, un gobierno capaz de reunir en torno a una mesa todas las sensibilidades políticas, sociales y profesionales de nuestro país. En definitiva, señorías, los españoles merecen empatía, liderazgo y transparencia. Empatía, liderazgo y transparencia. Digan la verdad y dejen de ocultar información. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. El señor ministro tiene la palabra. Muchas gracias. El Gobierno dice en todo momento la verdad. El Gobierno actúa con la máxima transparencia posible. Y me voy a quedar con el ofrecimiento de colaboración que usted ha hecho. Y, por tanto, el Gobierno tiende la mano, en particular, a su señoría y a su grupo para todo aquello que tengan a bien hacernos llegar y para todas aquellas propuestas que nos puedan ayudar a mejorar el combate contra el COVID-19. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto tercero, interpelaciones. Interpelación del senador Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Ministerio de Hacienda con respecto al planteamiento de modificaciones legislativas que permitan a los ayuntamientos gastar progresivamente el total del remanente de tesorería. Como se acordó en Junta de Portavoces, las intervenciones se realizarán desde el propio escaño. ¿Se encuentra bien ahí en ese escaño, senador, para hacer la interpelación? Sí, tiene 10 minutos. A ver, me parece que sale aquí. Un momentito. No va esto. Le puedo avisar cuando le queden 2 minutos, si le parece bien. O 1 minuto, lo que me diga. Igual no lo agoto, pero ante la duda. Cuando le queden 2 minutos, ¿le aviso? Vale. Vale. Pues tiene la palabra el senador interpelante por tiempo máximo de 10 minutos. Pues buenas tardes, señora presidenta, y buenas tardes a sus señorías. Mis primeras palabras en este pleno, en nombre del Partido Regionalista de Cantabria, están dirigidas a todas las familias que han perdido un ser querido durante esta pandemia. Llegue desde aquí nuestro pésame y caluroso abrazo, así como el ánimo a los enfermos, esperando su pronta recuperación, y el reconocimiento a todas las personas que están en la primera línea, tanto a los sanitarios como quienes con su trabajo y dedicación no han parado de estar ahí para que no nos falte de nada. También a los que están en casa confinados cumpliendo la normativa, y un recuerdo también a los niños que nos están dando un gran ejemplo. Aprovecho para hacer un llamamiento a la responsabilidad de nosotros, la clase política, en estos tiempos que por desgracia tenemos, en los que se hace más necesario que nunca aparcar nuestros egos, la lucha partidista y ponernos todos a trabajar para sacar adelante este país. Desde el diálogo, la negociación, la cesión de todas las partes,
es el escuchar al que tiene otras ideas o planteamientos y llegar al acuerdo, que es lo que la ciudadanía demanda de nosotros en este momento. Porque realmente yo creo que lo que están hartos es de nosotros los políticos, que no somos capaces ni de dar ejemplo en las Cortes Generales. Desde el PRC vamos a estar ahí para intentarlo. Y por eso hoy traemos esta interpelación a la ministra de Hacienda, la señora Montero. Como bien sabe usted, señora ministra, los ayuntamientos son la administración más cercana, la que atiende de primera mano a la ciudadanía, y en Cantabria, como en otros municipios del resto de España, se encuentran con que disponen de fondos que no pueden usar. Fondos que son fruto de la responsabilidad en el gasto del dinero público, o en ocasiones por las dificultades legales que tienen para hacer frente para gastar su dinero, En Cantabria, los ayuntamientos disponen de más de 450 millones de euros que no pueden gastar, por las fuertes limitaciones legales existentes desde 2012. No podemos permitirnos privar a los ciudadanos de esos municipios en una situación como la actual, producida por el COVID-19, de que los ayuntamientos no puedan dar servicios de calidad a sus vecinos, tanto ayuda a nivel social, educativo o en infraestructuras, que ayuden a una reactivación de la economía tan necesaria en estos tiempos. Si echamos la vista hacia atrás y hacemos un balance sincero sobre las medidas tomadas durante la pasada crisis económica y sus resultados, podríamos concluir, casi sin ninguna duda, que las entidades locales fueron una de las ramas de la Administración más afectadas y controladas en lo que a las finanzas se refiere. El resultado ha sido que los ayuntamientos son las entidades que mayores esfuerzos han hecho para lograr ese objetivo de reducir el déficit público. En un tiempo de incertidumbre y entrando en una nueva etapa de depresión económica, no podemos seguir siendo tan rígidos en lo referido a las inversiones que reclaman hacer nuestros ayuntamientos. Usted conoce cuál es el parecer de los alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos, no solo de mi comunidad autónoma, Cantabria, sino también del resto del país. Desean que se pueda usar el 100% del remanente, pero por supuesto de una forma racional y responsable, es decir, de manera gradual y sin saltarse las reglas que se establezcan para gastarlo. Así lo ha hecho llegar el presidente del Gobierno de Cantabria, el señor Revilla, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el señor Caballero, al presidente del Gobierno, abogando por flexibilizar las reglas de gasto para los ayuntamientos, con superávit al cierre del ejercicio presupuestario. No se nos puede olvidar que actualmente los ayuntamientos están haciendo un papel esencial en la atención a sus vecinos, sin tener competencias para ello. Lo hacen porque hay que ayudar a quienes más lo necesitan en esta crisis, porque conocen sus respectivas realidades, porque saben en qué sector de su municipio hay que hacer un mayor apoyo y porque los vecinos y vecinas de los distintos pueblos no entenderían que esto no fuera así. Es por eso que hoy los ayuntamientos requieren una atención especial por parte del Gobierno y no pueden ser los olvidados por la Administración estatal. Por un lado, porque son las administraciones más disciplinadas y las que mejor cumplen con las reglas fiscales, como lo demuestran los datos oficiales que ofrece su propio ministerio. Y por otra parte, porque serán los que primero sufran también la reducción de ingresos por la crisis, con la que tendrán una merma importante de recursos que deben compensar pudiendo usar ese remanente. Y es que, como decimos en el texto de la interpelación, hemos de ir pensando ya en la reacción que daremos a esta fuerte crisis en la que entramos. Hemos de pensar en el mañana. Y ese futuro más inmediato pasa, indefectiblemente, por una revitalización de la economía, que requerirá de fuertes impulsos públicos. Hemos de crear el marco para la recuperación de las actividades económicas. Y para ello será clave que los ayuntamientos puedan ir gastando de forma ordenada ese remanente de tesorería que han acumulado durante los últimos años, cumpliendo con las obligaciones financieras que les fueron
impuestas. El impacto económico del desbloqueo de esos fondos paralizados sería interesante, como dije anteriormente, más de 400 millones de euros solo en Cantabria y 25.000 en el conjunto del Estado. Son sumas de dinero que ya están ahí, que no tienen que adquirirse a través de crédito y que, por tanto, serían un impulso económico vital, sin aumentar el déficit público. Como ya se ha dicho, o como ya he dicho, no planteamos este desbloqueo de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos porque sí y sin ninguna justificación. Las entidades locales han hecho en los últimos tiempos importantes esfuerzos para alcanzar los objetivos de estabilidad financiera marcados por el Gobierno central. Ha llegado el momento de pensar cómo poner en valor ese esfuerzo, pensando en la gente, en nuestros vecinos y en nuestras vecinas, y que los ayuntamientos van a ser claves en que nadie se quede atrás por esta situación. Por todo lo anteriormente expuesto, señora ministra, nos gustaría conocer qué previsiones tiene el Ministerio de Hacienda en torno al planteamiento de modificaciones legislativas para que los ayuntamientos puedan gastar progresivamente el remanente de tesorería. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda por tiempo máximo de 10 minutos. Le ruego que también, si es posible, pueda hablar desde el escaño. Gracias. Sin ningún problema, presidenta. Muchas gracias. Si le parece, lo haré sentada, que creo que vamos a estar más cómodos que en esta posición un poquito alejada del lugar donde tenemos los datos. Sí, señoría, en realidad, tal como usted ha comentado, asistimos a un reto sanitario, yo diría que sin precedentes, el de mayor envergadura en nuestra reciente historia democrática, y ello obliga a que el conjunto de administraciones públicas tengamos que extremar nuestras tareas de coordinación, de intercambio de información, de comunicación fluida, en definitiva, intensificar un trabajo estrecho y leal de colaboración recíproca, tal y como requiere la gravedad de la situación y tal como nos piden los ciudadanos. Comparto con su señoría algunas de las consideraciones que ha expuesto en su intervención. Otras cuestiones creo que he tenido oportunidad de trasladarlas en las preguntas, que creo que usted estaba presente en la sala y que he contestado a otros diputados, a otros senadores, que me la habían formulado, pero permítanme hacerle, antes de contestarle, una breve reflexión que considero necesaria. Son momentos de extrema dificultad los que vivimos, los que nos permiten también dimensionar el acierto que fue la arquitectura del país que nos forjamos con motivo de la Constitución y que se fue desarrollando a lo largo de los años de la democracia. Un modelo de país descentralizado. Un modelo donde las corporaciones locales desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar cohesión territorial, igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, por tanto, con un colchón de seguridad como son la prestación de los servicios públicos esenciales, servicios sociales, cooperación en materia sanitaria o cooperación educativa. Y más allá, señorías, de que, como usted decía, los ayuntamientos son la primera línea de atención a la ciudadanía, la más cercana, la que, por tanto, conoce mejor sus necesidades, las características de la población en la que cada alcalde, alcaldesa, al palmo de su pueblo, de su municipio, de su ciudad, conoce las demandas que tienen los ciudadanos. Hay apartados de esta singularidad que me gustaría poner en valor. Uno de ellos, quizá el que más admiro, es el papel de los ayuntamientos como grandes impulsores de la transformación democrática, social y económica de España. Durante estas últimas décadas han demostrado agilidad al saber adaptarse a las necesidades cambiantes de una población que tiene retos emergentes relacionados con la vivienda, con el dinamismo económico, con la situación laboral, la movilidad urbana o, por ejemplo, la participación ciudadana. Y otro es el extraordinario, singular compromiso de las corporaciones locales con la sostenibilidad y también con la estabilidad de las cuentas públicas a lo largo de los últimos años, fundamentalmente en los años de crisis económica. Yo creo que siempre que tengo oportunidad me gusta recordar que hasta la llegada de esta pandemia las administraciones locales, fundamentalmente, aunque también en una intensa progresión las autonómicas, han contribuido de forma decisiva a que pudiéramos avanzar como país en nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria, a pesar de que en muchas ocasiones se le han asignado objetivos desequilibrados respecto al reparto de esfuerzos
que se hacía entre las diferentes administraciones y también respecto al papel competencial que tienen asignado por la Constitución o por las leyes de desarrollo. Y precisamente sabe su señoría que ya veníamos trabajando, desarrollando una línea de trabajo intensa con la Federación Española de Municipios y Provincias para estudiar justamente la reforma del techo de gasto en las entidades locales y la ampliación de supuestos para la reinversión de las inversiones financieramente sostenibles, algunas de ellas incluidas con motivo de reales decretos ley que se incorporaron al no tener presupuesto durante el año 2018. De hecho, señoría, le puedo decir que se ha avanzado mucho en la utilización del superávit respecto a los años anteriores, porque tenga usted una cifra de referencia respecto a los primeros años, donde había una cifra en torno a los 7.000 millones de euros. En el último ejercicio liquidado o en el último ejercicio pendiente de liquidación, la aproximación que hace la intervención general está en torno a los 3.800 millones. Por tanto, cada vez más han podido emplear sus recursos en esas inversiones y, además, poder ejecutarlas en 2 años, como marcaban las sucesivas leyes de presupuesto. Es evidente que la irrupción de esta pandemia ha supuesto que todos estos trabajos tengan que ser ahora redefinidos, porque, aunque es pronto para anticipar la magnitud de este impacto económico y social, las previsiones de organismos internacionales y nacionales apuntan a un fortísimo deterioro de las cifras a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel nacional, que puede ser, como hemos comentado también anteriormente, más o menos intenso en función también de la prolongación de esta pandemia. Es por ello que el presidente del Gobierno trasladó al conjunto de la sociedad española la importancia de forjar un gran acuerdo de país, un gran pacto, un pacto por la reconstrucción social y económica que permita hacer frente a esta situación. Un pacto donde usted sabe que han estado llamados todas las fuerzas políticas y que en el Congreso se va a propiciar que se produzca ese debate, pero que en paralelo y de forma trilateral, como comentaba anteriormente, también se va a producir con ayuntamientos, corporaciones locales en general, no solo ayuntamientos, diputaciones, consejos insulares o cabildos, comunidades autónomas y, como tercera pata, en el marco del diálogo social, básicamente con empresarios y sindicatos. Estamos deseosos de que los trabajos empiecen a la mayor brevedad y, en este sentido, el presidente en el día de ayer se reunió también con la Federación Española de Municipios y Provincias. Por cierto, una reunión que no se producía desde el año 2008 y que, además, se habían producido solo 2 reuniones con la FEN a lo largo de nuestra democracia. Por tanto, la importancia del papel que este Gobierno concede a las entidades locales y en donde el Gobierno hizo una invitación a jugar un papel protagonista en esta reconstrucción social y económica, así como en la fase de desescalado, en donde esa cercanía a la situación diaria de los ciudadanos nos puede permitir también hacerlo de forma mucho más cercana a las necesidades de los ciudadanos. Y termino diciéndole, señoría, que las situaciones de los municipios de nuestro país no son exactamente iguales. Hay situaciones diversas en función de que el municipio sea costero, sea del interior, que las circunstancias económicas lo golpeen en mayor medida o menor, o que las cuentas previamente estuvieran más saneadas o tuvieran una principal dificultad. Y, por tanto, tenemos que entre todos empezar a diseñar este día después, teniendo en cuenta estas singularidades, pero reforzando sobre todo la coordinación administrativa para analizar esta situación concreta de cada municipio, cuáles son sus necesidades y acordar medidas globales, pero también particulares, que nos permita que nadie se quede atrás. Por eso, esta misma semana se van a producir reuniones también con el ministro de Sanidad en esta desescalada que se van a realizar con comunidades autónomas. Se les va a solicitar que estén en coordinación con los ayuntamientos y, por último, decirles que vamos a mantener este hilo de comunicación, estas reuniones de coordinación cada 15 días.
de manera que las propias entidades locales puedan hacer planteamientos actualizados en función de esas necesidades y que también el Gobierno de España pueda ir informándolo de las diferentes etapas, de modo que entre todos rememos en la misma dirección. Y justamente en el día de hoy, en esta Cámara de Representación Territorial, yo creo que tenemos que hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos de España, con independencia de su color político, para que podamos compartir esta responsabilidad y que entre todos podamos forjar esos consensos que son necesarios, que son imprescindibles para el conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que esperan de los servidores públicos. Tengamos la responsabilidad que tengamos y, por tanto, señorías, seguro que desde su partido, desde los que sustentan al Gobierno, desde el propio Ejecutivo, no vamos a defraudar la expectativa que tienen los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador Fernández Viadero, por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Creo que de sus palabras lo que se desprende también es que debemos superar, yo creo, que las limitaciones iniciales de los reales decretos del pasado mes de marzo, tal y como hemos defendido los regionalistas y que ha demandado tanto el Ejecutivo de Cantabria como la Federación de Municipios. ¿Se oye? La Federación de Municipios de Cantabria y también la estatal. Le quiero poner algún ejemplo de consistorios, como un ayuntamiento de Cantabria de unos 2.800 habitantes, en concreto el Ayuntamiento de Puente Viesgo, tiene un remanente de más de 4 millones de euros, cumpliendo con todo lo que pide Hacienda, siendo un ayuntamiento responsable y gozan de una situación económica envidiable. Cumplen con la regla de estabilidad presupuestaria y han acumulado un remanente de tesorería positivo. Pero pese a este saldo positivo, apenas pueden tocar los ahorros que tienen en los bancos. Lo grave no es solo que ese dinero esté en los bancos y no revierta en la reforma de la calidad de la vida y de los servicios de los ciudadanos, es que además los bancos cobran a las administraciones públicas por tener ese dinero allí. ¿Saben cuánto supone al año este montante, esta cantidad? Pues como unos 100 millones de euros. Y en Cantabria más de 1,5 millones lo que se están dando a los bancos por tener guardado dinero de los ayuntamientos. ¿Les parece normal? Yo creo que a los ciudadanos y a las ciudadanas de Cantabria les puedo asegurar que no. La regulación nacional les impide utilizar estos remanentes. Por eso, esta utilización del remanente debería quedar excluida de realización de planes económicos y financieros y no se considerara gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto. El gran problema que los ayuntamientos es que no tienen capacidad, pese a que se ha ido avanzando en la modificación normativa, para desarrollar proyectos para los cuales después tienen que aprobar un plan económico y financiero y que además les hace entrar en contradicciones presupuestarias que luego les pueden derivar responsabilidades por parte del Tribunal de Cuentas. Un plan económico y financiero que les genera más problemas que soluciones. No queremos que los ayuntamientos actúen, como he dicho antes, en contra de la situación económica del país, de los límites y controles que establece la Unión Europea. Pero, en definitiva, señora ministra, sí queremos que se articulen los medios legales para que puedan usar el 100% del remanente, sin trabas, y abriendo el abanico a cuánto y dónde pueden gastar, no limitándolo solo a cuestiones sociales, sino también inversiones, etcétera, porque creo que es una manera de reactivar de manera importante la economía. No obstante, desde el Partido Regionalista estaremos expectantes y aportando nuestras ideas y soluciones a este problema que tienen hoy nuestros ayuntamientos. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señor Fernández. Y efectivamente, yo creo que este Gobierno, al igual que usted ha expresado por parte de su grupo, siempre ha sido sensible a las reivindicaciones de las administraciones territoriales. Y creo sinceramente y con humildad que lo hemos puesto de manifiesto a lo largo de estos primeros 100 días de legislatura, días bastante convulsos, como usted mismo ha podido comprobar. No voy a desgranar la batería de actuaciones que han propiciado que realmente se hayan podido adoptar medidas urgentes durante todo este periodo para que esto sea posible,
pero alguna especialmente significativa por el impacto social que tienen, como la posibilidad de que los ayuntamientos puedan emplear hasta 300 millones del superávit para poder atender las necesidades urgentes derivadas de esta pandemia, en la que las medidas de sostenimiento del empleo no han podido ser efectivas, no se ha podido producir una suspensión temporal y, por tanto, era necesario que los ayuntamientos, que conocen la realidad de sus vecinos y vecinas, pudieran aportar esa capacidad de llegar al último rincón, al último hogar, para que ninguna persona tenga una situación de desigualdad intensa y sobrevenida con motivo de la pandemia. Igualmente, señorías, yo creo que hemos trabajado para que realmente el conjunto de los ciudadanos, respecto a las administraciones locales y a comunidades autónomas, tenga también facilidad para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que no se vean obligados a desembolsar cantidades que en este momento pueden suponer una dificultad. Así nos lo pidieron los alcaldes y alcaldesas y así lo hemos planteado. Igualmente, se han articulado numerosas medidas en materia de vivienda, de transporte colectivo, de atención a vulnerables, de limpieza y desinfección, que no es una tarea menor, sino imprescindible en estos momentos, en residencias de ancianos, una prioridad para todas las administraciones, o en prevención de la violencia de género. Todos somos conscientes de que durante este periodo la convivencia puede intensificar las dificultades en las relaciones y expresar mayor indefensión por parte de las mujeres. Son solo algunas de las medidas, señorías, pero sí decirle que seguiremos trabajando, seguiremos dialogando, seguiremos haciendo que ese superávit, esos ahorros que los ayuntamientos tenían, se puedan emplear para la reconstrucción social y económica del país. Tendremos que ponernos de acuerdo entre todos cuáles son las prioridades que tenemos que atender y, sin duda, ese esfuerzo sostenido que han hecho las corporaciones locales para el saneamiento de sus cuentas públicas se pueda devolver ahora en forma de un mayor impulso a la actividad económica, una mayor inversión, una mayor protección social, en definitiva, que todo ese esfuerzo también tenga ahora una expresión en el conjunto de la ciudadanía, en lo que nos piden alcaldes y alcaldesas y en lo que el Gobierno, de la mano de la FEN, va a poder formular, y espero que podamos articularlo en el menor plazo de tiempo posible. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Pasamos a continuación a la siguiente interpelación del senador Mulet García sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para blindar la sanidad pública y universal. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante, señor Mulet García, por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señora presidenta. Bien, la verdad es que nadie estábamos preparados para esto. No me gustaría estar en su papel, obviamente, ni el de ninguno de sus compañeros de Gobierno. Escuchando algunos de los posicionamientos de estos días, tanto aquí en la Cámara como fuera, parece como si la COVID-19 fuera solamente un castigo bíblico hacia España, como si en el resto del mundo no estuvieran también sufriéndola. Y hay que recordar que todos los partidos que estamos aquí representados, todos tenemos responsabilidades de gobierno. Algunos en el gobierno del Estado, otros en gobiernos autonómicos, otros en ciudades, otros en ayuntamientos. Y estoy convencido de que todos, hasta el último concejal del último pueblo del Estado español, está haciendo lo que mejor puede. Nadie lo está haciendo mal a propósito, parto de esa base. Seguramente todos se están equivocando, o nos estamos equivocando, seguramente, puesto que este virus no venía con ningún tipo de manual de instrucciones. Y se ha demostrado de que nadie, ni desde un ayuntamiento, ni una comunidad autónoma, ni desde ningún gobierno, estaba preparado para afrontarlo. ¿Que lo hubieran podido hecho mejor? Seguramente, y lo creo, ¿no? Y con medidas como las de hoy, de que si los niños salen pero acompañados hasta el supermercado, pues hacen todavía más difícil que podamos defenderles en muchos posicionamientos, porque creo que se están equivocando continuamente. Actuaron tarde y mal, y seguramente como la mayoría de comunidades autónomas. Pero ¿que han actuado mal a propósito? Seguro que no, eso vaya por delante. Errores graves, errores en la comunicación, errores
un exceso de soberbia, que también se ha comentado aquí. Errores como no cerrar la Comunidad Autónoma de Madrid, que era el epicentro de la propagación. Errores al ser poco ágiles. Errores al lanzar mensajes contradictorios. Errores como una militarización excesiva en la escenificación. Errores como intentar centralizar la Administración. Y eso ha quedado más que evidente. Mientras la Administración central ha hecho muchas veces el ridículo con la compra de material sanitario, hemos visto cómo las comunidades autónomas, entre ellas las mías, han actuado con diligencia y con una mayor prontitud y eficacia que no el Gobierno central. Por tanto, no aprovechen esta crisis para cargarse el modelo autonómico. Ahora es momento de criticar constructivamente, es el momento de hacer algún reproche, pero no es el momento de derribar a ningún gobierno. Y sabemos que a la derecha, cuando pierde el control del poder, pues es capaz de todo. Pero tampoco es el momento de adhesiones inquebrantables. No voy a ser yo quien defienda a este gobierno, obviamente no me corresponde, lo ponen también muy difícil, pero lo que sí que estoy convencido es que es mucho mejor y da mucha más confianza tener a este gobierno en este momento que no tener un gobierno facha, porque hemos visto qué ha pasado cuando hemos tenido gobiernos fachas en España. Cargarse y dar hachazos a la sanidad pública. Seguramente, si el gobierno facha de Aznar o el gobierno facha de Rajoy no hubieran dado esos hachazos no hubieran dado esos hachazos a la sanidad pública, hoy la respuesta hubiera sido mucho mejor. Quienes tienen responsabilidad de gobierno, a gobernar, y gobernar también es escuchar. Quienes tengamos responsabilidad de oposición, obviamente por eso, tener responsabilidad. Esa es la primera parte. Y ruego que no me interrumpan, maleducados. La educación también es una cosa que se ve que no viene tampoco en su ADN. Podemos y debemos ser críticos, apuntar los errores, aportar soluciones y también aplaudir los aciertos. Ahora es el tiempo de salvar vidas y de rescatar personas. La gente lo está pasando muy mal, obviamente. Y la gente que lo estaba pasando mal antes de esta crisis sanitaria es la que más mal lo está pasando ahora y seguramente la que más mal lo pasará a partir de ahora. Analizar para qué ha servido esta crisis, para qué nos tiene que servir esta crisis, para aprender una lección. ¿Quién ha salvado vidas? Ha salvado vidas la sanidad pública. Hasta cuando dure este estado de alarma, seguramente incluso estos fachas que se alteran porque les llamamos fachas, saldrán con la banderita a aplaudir a las 8 de la tarde, pero después de que pase este estado de alarma, que espero que sea pronto, ¿qué pasará? ¿Continuarán con sus rechazos a la sanidad pública? Es una pregunta retórica, ya no hace falta que me contesten. ¿Van a continuar con ese modelo que impulsaron ustedes de externalizar, que quiere decir privatizar hasta el último servicio posible de privatizar en la sanidad pública? ¿Van a continuar con el modelo de Alcira? También son preguntas retóricas, que obviamente no se las hago a usted porque entiendo que no está en su prioridad política. Esta gente que han estado alimentando el mantra de que la sanidad privada era la más eficiente son los primeros que luego han acudido más a la sanidad pública para salvarse. Y me alegro que les haga ver que la única sanidad que funciona para todos es la sanidad pública. Los que apostaron por desviar el dinero de todos para crear hospitales privados son los primeros que acuden a los hospitales públicos, como no podía ser de otra manera. Los que defienden el desmantelamiento del estado de bienestar, los que les da sarpullido a hablar de público y universal, son los primeros que han acudido a la sanidad pública y me alegro que lo reconozcan. ¿Y saben qué? Cualquier persona que salga de esta crisis del COVID-19, sea quien sea, piense lo que piense, creo que ha sido un éxito para todos. Por eso entiendo que los éxitos que tenga el Gobierno serán éxitos para todos y los errores los tendrán que asumir ustedes porque al fin y al cabo son ustedes los que están gestionándolo. Tenemos que aprender esta lección, que únicamente una sanidad pública nos va a permitir siempre salir adelante. Hoy, esta tarde a las 8, imagino que les tocará aplaudir cada uno desde su casa, los que estén siguiendo el pleno desde su domicilio, a la sanidad pública, pero yo sí que lanzo un reto y sabemos que esto es una moción con consecuencia de interpelación, que eso acarreará es una interpelación que acarreará una moción con consecuencia de interpelación y apuntar por dónde irá, que se entiende claramente, ¿no?
Universalizar la sanidad pública. El hachazo que dio Rajoy en 2012 todavía no se ha recuperado. Continúan existiendo miles de personas en España sin acceso a una sanidad. Hoy, más que nunca, toca blindarlos. Las derechas, como siempre mienten, han alimentado el mantra que dejar a la gente sin atender era más barato. No, no era más barato. Era peligroso para ellos y para la demás gente. La derecha, que siempre miente y se altera, ha apostado porque la universalidad de la atención sanitaria era un gasto y un lujo. Y eso es precisamente la base de nuestro sistema sanitario público. Y también hay que recordar que la defensa de la sanidad pública es también la defensa de nuestro Estado autonómico. Medidas concretas. Es el momento de suspender la aplicación de los límites de déficit de las comunidades autónomas para que puedan invertir en sanidad y medidas sociales. Es el momento de las transferencias adicionales a las comunidades autónomas infrafinanciadas para hacer frente al gasto sanitario. Están demostrado que saben actuar, tienen un problema serio porque no les llega el dinero que les corresponde. Es el momento para suspender el pago de los intereses de la deuda generada por el FLA y otros instrumentos financieros como aquellos que estamos acarreando en las comunidades infrafinanciadas. Es el momento para un modelo de financiación justa. Es el momento también de que paguen el 50% que deben a las comunidades autónomas de la dependencia. Es el momento de permitir a los ayuntamientos utilizar todos los remanentes de tesorería para hacer frente a esta crisis sanitaria. Es el momento de eliminar la tasa de reposición tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales. Tanto nuestra propuesta, que materializaremos como una moción consecuencia de interpelación, será el retorno de la sanidad universal y el blindaje de la sanidad pública. Ahora, en la Constitución española sí que aparece la sanidad como un derecho abstracto reconocido, igual que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Carta Social Europea. Pero ustedes, junto al Partido Popular, no tuvieron ningún tipo de problema en reformar la Constitución para meter el artículo 135 y blindar a los bancos. Ahora lo que toca es blindar a la sanidad pública y universal, más allá de la declaración genérica. Igual que no tuvieron ningún tipo de reparo algunos para rescatar a los bancos, ahora toca rescatar a las personas, y no únicamente ahora en ese estado de emergencia, sino en todo lo que vendrá a partir de ahora. Entonces, pedimos situar a la sanidad y blindarla en la sección primera, capítulo segundo de la Constitución española. Tenemos un punto de partida importante. La Ley de Salud Pública de 2011 era una buena ley que no se desarrolló, sabemos por qué, ¿no? Es momento de implementar en materia de prevención, es momento de gestión pública, es momento de reforzar el papel de las comunidades autónomas, es momento de trabajar en prevención, es el momento de inversión en epidemiología, es el momento de hacer que nuestros jóvenes... Señoría, vaya terminando. Sí, nuestros jóvenes, aquellos que les lanzó al extranjero el Partido Popular diciendo que era movilidad territorial o algo así, no movilidad. Esa gente, la mejor formada, la que venga a nuestro país para volver a levantar nuestra economía, nuestra sanidad pública, nuestra investigación y desarrollo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra para contestar el señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría, señor Mulet, por su intervención. Ha empezado usted con tres afirmaciones sorprendentemente simples, pero muy ciertas, y que yo le quiero agradecer. Un canto al sentido común. Nadie estaba preparado para lo que estamos viviendo. Tiene usted toda la razón. Y es un ejercicio de humildad decirlo y reconocerlo. Nadie es nadie. Ni en España ni en el mundo. Nadie es nadie. Y le agradezco a usted que lo haya dicho. Ha dicho también que todos tenemos responsabilidad de gobierno. Y es así. Y todos estamos, algunos más, yo asumo las mías, por descontado. Desde el 13 de enero, que tomé posesión del cargo de ministro de Sanidad, asumo todas las decisiones que he tomado. Pero es verdad también su segunda afirmación, y se le agradezco, todos tenemos responsabilidades de gobierno. En comunidades autónomas, en ayuntamientos, en diputaciones provinciales. Y los que no las tuvieran tienen también una responsabilidad, sentándose en los escaños de esta Cámara o de otras cámaras. ¿Qué canto al sentido común ha hecho usted, señor Mulet? Y cuánto se lo agradezco. Y la tercera cosa que ha dicho, y que yo también le agradezco, es que todos intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. Todos. Incluso los que nos interpelan
con un tono que a mí no me agrada. Yo creo que intentan hacer las cosas todos lo mejor que podemos, en nuestro país y fuera de nuestro país. Las autoridades internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Europeo de Prevención y Detección de Alertas, nuestros vecinos de Italia, de Francia, de Portugal, de Alemania, nuestros socios europeos, nuestros amigos latinoamericanos, de Estados Unidos, asiáticos, africanos, todos intentamos hacer lo mejor que podemos las cosas, enfrentándonos a una epidemia que es la mayor tragedia sanitaria vista, al menos en 100 años. Yo le agradezco el coraje que ha tenido en decir estas tres cosas, que probablemente en su boca tienen mucho más valor que en la mía. Y se lo quiero agradecer. Voy a salir al paso de dos afirmaciones que ha hecho usted. Le agradezco el tono con las que las ha hecho y las razones que ha expresado, y solo faltaría, tiene usted todo el derecho, pero entenderá que yo tenga que salir al paso de las mismas. Usted dice que el Gobierno de España ha actuado tarde. Yo creo que no. Yo tengo muy grabada en mi memoria la semana del 9 de marzo al 14 de marzo. Esta semana acabó, como todos ustedes saben, con la declaración por parte del Gobierno del estado de alarma, y empezó con dos comunidades autónomas, la de Madrid y la del País Vasco, comunicando que iban a adoptar medidas de distanciamiento social. Supresión de actividad escolar en ambas comunidades autónomas. Tenían en aquel momento todas las competencias en salud pública. El Gobierno de España no podía tomar estas decisiones, correspondía tomarlas a las comunidades autónomas, y la evolución de la epidemia en sus respectivos territorios aconsejó que tomaran esta decisión, que yo defendí, porque la tomaron ellas, pero que yo defendí, porque con las comunidades autónomas hemos trabajado y seguimos trabajando en una coordinación que yo quiero subrayar una vez más aquí. Y además decidieron limitar actos en recintos cerrados de más de 1.000 personas, y los de menos de 1.000 personas limitarlos a un tercio del aforo. Y esa misma semana, el jueves día 12 de marzo, el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, el ECDC en sus siglas en inglés, reconoció que en Europa había transmisión sostenida del coronavirus que ponía en riesgo los sistemas sanitarios. Y 2 días, ese mismo día, cuando el ECDC decretó esto, el Gobierno de España, en un Consejo de Ministros extraordinarios, extendió al conjunto de todo el territorio las medidas de distanciamiento social para aquellos casos con contagio reforzado. Y 2 días después, el sábado, decretamos el estado de alarma, siendo el primer país de Europa que lo hizo, tanto por número de contagiados como por número de muertos. Hubiera sido mejor, vistas cómo han ido las cosas, hacerlo antes, quizás sí, pero el Gobierno de España, a mi juicio, respeto su opinión, no actúa tarde. Y la segunda cosa que usted ha comentado, que también me va a permitir que le exprese mi punto de vista, es respecto a la centralización de compras. El Gobierno de España no ha alterado ni quiere alterar el marco institucional de nuestro país. Tenemos 17 sistemas de salud pública, una competencia delegada a las comunidades autónomas. Sería ingenuo negar que la pandemia que estamos viviendo pone a prueba también el marco institucional de nuestro país, y lo va a seguir poniendo a prueba en las próximas semanas, en el periodo de transición hacia esa nueva normalidad. El Gobierno de España adoptó una medida en el marco institucional vigente, activando el artículo 116 de la Constitución para decretar el estado de alarma, porque entendimos que había que tomar decisiones para el conjunto del territorio español, que yo creo, dicho sea con toda la modestia, hay quien puede tener opiniones distintas, yo expreso la mía y la avalo con datos. Creo que las 5 semanas que han transcurrido me avalan, o avalan esta decisión, de incrementos sostenidos la primera semana de más del 20% del número de contagiados al 2% que hemos conocido hoy. Era necesario. Nos hemos beneficiado todos de eso. Admito sus opiniones, pero yo creo que ni actuamos tarde y creo tampoco que no vulneramos el marco institucional. Es más, en el decreto de alarma se reconocía explícitamente el papel de las comunidades autónomas en la gestión de los servicios sanitarios. Papel esencial aún hoy. Papel esencial. Un Estado compuesto. 3 consideraciones más que quería hacer a raíz de su intervención. La primera, decía usted que no quería defender al Gobierno, que no era su labor. Ni es necesario. Basta con la actitud que ha tenido, que yo le agradezco. Expresar su opinión y aportar sus ideas. Nadie tiene que defender el Gobierno.
El Gobierno lo que tiene que hacer es intentar conducirse de la mejor forma posible en esta situación tan complicada. Y ustedes expresar su punto de vista y, si conviene, fiscalizar por descontado y criticar al Gobierno. No es necesario defender al Gobierno. Yo lo único que pido es que todos estemos a la altura de lo que exigen estas circunstancias tan excepcionales, tomando como referente la actitud ejemplar de los ciudadanos españoles. Ejemplar. Ejemplar, digo una vez más, cumpliendo unas medidas muy duras por quinta semana, que mañana el presidente del Gobierno pedirá que se prorroguen 2 semanas más. También decía usted que gobernar es escuchar, y estoy de acuerdo. Admítame que gobernar también es decidir. Y admítame que en estas circunstancias el Gobierno ha tenido que tomar decisiones muy drásticas en muy poco tiempo. A veces ganar 24 horas era esencial. Y esto, evidentemente, ha hecho muy difícil, a veces imposible, el consensuar las medidas o tan siquiera discutirlas con los grupos presentes en esta Cámara o en otras cámaras. Es verdad que es escuchar gobernar, el Gobierno sigue escuchando, el Gobierno toma nota de sus propuestas y del resto de los grupos, pero también es decidir en unas circunstancias francamente complicadas y donde tomar las decisiones el lunes a veces no es lo mismo que tomarlas el martes por la mañana. Créanme cuando les digo esto, créanme. Y con muchas incertezas. Y decía usted, los éxitos serán sin duda colectivos. Los errores ya sabemos que están adjudicados de antemano siempre al Gobierno y quizás al ministro de Sanidad, da igual. Esto cuando permitimos el cargo ya lo sabíamos y a eso estamos. Los éxitos, sin ninguna duda, van a ser del conjunto de la ciudadanía española, también suyos, con su interpelación de hoy y con sus críticas y sus actitudes. Los éxitos serán de España, de los españoles, de todo el conjunto de los españoles. Usted ha hecho una defensa encendida que yo no puedo más que suscribir, punto por punto, de la sanidad pública universal. Mire, esta es quizás la política pública más exitosa que todos los españoles hemos construido en 40 años de democracia. Digo quizás, podría ser más rotundo. Igual por mi responsabilidad me tocaría ser más rotundo. Quiero seguir siendo prudente. Quizás es la política pública más exitosa que hemos construido entre todos, también otros partidos cuando han gobernado en 40 años. Y es nuestro deber, en estas circunstancias, reforzarla, mejorarla y cuidarla. La sanidad pública nos ha cuidado estos días a nosotros, como usted bien decía. Es momento de que todos la cuidemos a ella. Ha habido recortes estos últimos años. Hemos visto cómo se debilitaban los servicios de salud pública en muchas comunidades autónomas. ¿Cuánto lo echamos de menos ahora? ¿Cuánto lo echamos de menos? No es momento hoy, permítame que se lo diga con toda franqueza, aunque agradezco mucho su interpelación, de tomar todavía lecciones de esta pandemia, pero habrá que hacerlo. Y ahí sí que tendremos tiempo de escuchar todas las propuestas, la suya, la de todos. Pero le anticipo una cosa. Igual que la sanidad pública, igual que los profesionales sanitarios nos han cuidado estos días, tendremos todos el deber de cuidar a la sanidad pública y a la salud pública cuando esto acabe. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el interpelante. Gracias, agradecer también la respuesta. No estoy acostumbrado a tener un trato correcto con los ministros, pero bueno, demuestra también la situación en la que estamos, ¿no? A toro pasado seguramente todos nos parece más fácil tomar decisiones, ¿no? Y lo hubiéramos hecho de otra manera, y seguramente usted también. También sorprende muchas veces, ¿no?, la cantidad de epidemiólogos que hay en España, sin título, pero con todos dando lecciones de lo que se hubiera tenido que hacer. Pero aún así yo creo que hay decisiones que se tomaron mal, porque las tomaron una semana después, 15 días después, cuando se hubieran podido tomar antes, ¿no? Temas concretos. Estamos hablando de medidas concretas para salir, ¿no?, de esta situación de manera escalonada. Pues seguramente el anuncio que se ha hecho hoy de cómo tienen que salir los niños no ha sido el que esperaba la inmensa mayoría y tampoco la expectativa que se había creado. Hay que ver la complejidad que tiene este Estado, y no es lo mismo una isla pequeña o una zona rural que una gran ciudad. Y para eso también pedimos medidas concretas, porque seguramente ese nivel de confinamiento que están sufriendo las grandes ciudades no tiene que ser el mismo que se soporta en las zonas rurales. Nosotros, como decimos, vamos a presentar, cuando corresponda, cuando nos digan que se abre el plazo, una moción con secuencia de interpelación, pero sabemos que las mociones sirven para lo que sirven, son declaraciones de intenciones. Nosotros sí que queremos lanzar un reto, lanzar una propuesta de acuerdo, igual que ahora están anunciando que hay una voluntad de llegar a acuerdos políticos para salir de esta. También les retamos a esto, a blindar en la Constitución como corresponde
en la sección primera, capítulo 2, la sanidad universal como intocable, ¿no? Y con medidas concretas. Aumentar los presupuestos públicos destinados a la sanidad universal. Reconocer, como toca, a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Legislar, que haya una reforma legislativa para impedir prácticas de descapitalización de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada, que se invierta más en personal investigador, que se invierta más en I+D+I en el ámbito de la salud y, sobre todo, garantizar un modelo de financiación para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a sus competencias sanitarias. Tanto, nosotros sí que vamos a presentar esa propuesta cuando toque, pero queremos más, no queremos una moción. Aunque saliera aquí por mayoría, por unanimidad, si luego no hay una voluntad política de llegar a ese acuerdo de una reforma constitucional como la que toca, somos ambiciosos. No queremos únicamente que este gobierno se comporte o que el gobierno que venga se comporte, sino que en la voluntad de todos los partidos políticos, esté a rectificar de errores, los errores que han habido en el intento claro de desmantelar la sanidad pública universal, y que vemos que eso es intocable, que podemos debatir de todo lo demás, pero la sanidad es intocable y tiene que estar blindada en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso le lanzo la propuesta, lanzaremos la moción, pero esperamos que vaya mucho más allá de ahí. Muchas gracias, señoría. Por 3 minutos tiene la palabra el ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Bueno, vamos a tomar nota de su moción y yo no puedo hacer más que volver a reiterar aquí el compromiso del Gobierno en defensa de la sanidad pública universal y en la toma de todas las decisiones que sean necesarias, cuando sea el momento oportuno, para dotarla de los medios necesarios y para reconocer su papel, que yo creo que esta pandemia ha puesto de evidencia para quien tuviera alguna duda al respecto. 3 consideraciones más a raíz de sus comentarios y también de su primera intervención. Yo creo que también sacamos una lección de esta situación, que es la necesidad de organismos multilaterales potentes, la necesidad de reforzar los organismos multilaterales de cooperación. Me estoy refiriendo a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud. Me estoy refiriendo a la necesidad de fortalecer también la Unión Europea y los mecanismos de colaboración. Porque ningún país va a salir en solitario de esta pandemia, ningún territorio. Es un problema global y requiere, por tanto, de un refuerzo del multilateralismo. Por prudencia y por el cargo que ostento no puedo ir más allá, pero estoy seguro que usted me entiende. La segunda consideración que quiero hacer es la necesidad, que también usted ha apuntado en su réplica, de reforzar a la ciencia. De esto nos saca la ciencia. Y efectivamente la ciencia tiene sus limitaciones, como estamos viendo. Pero también es impresionante, estoy seguro que usted lo sigue de cerca, es impresionante el esfuerzo colectivo que hacen los científicos para, contrarreloj, ir descubriendo cosas de este nuevo virus y irnos proporcionando los mecanismos terapéuticos y las vacunas para poder vencer al virus. Y la tercera cosa que también quiero decir con claridad aquí es que ha sido difícil lo que hemos vivido hasta ahora, nos quedan todavía momentos duros, pero este proceso de transición a la nueva normalidad que hemos venido a llamar, o que algunos vienen a llamar desescalada, y que va a ser, como usted apuntaba, simétrico, ya lo dijo el presidente del Gobierno en su momento, vamos a tomar en consideración la situación de la pandemia en distintos difíciles, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y yo también quisiera aprovechar su interpelación y sus comentarios para apelar a todos a una actitud de responsabilidad. No vamos a hacer carreras para el desescalado, en público, a ver quién va más rápido. Porque está en juego la salud pública de los españoles. Y todos nos debemos, y les debemos a los españoles actuar con prudencia, con cautela, en base a evidencias científicas, respetando los derechos y libertades de los ciudadanos e intentando anticipar escenarios futuros, no haciendo predicciones de lo que podría haber ocurrido en el pasado. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias.
Pasamos al siguiente punto, interpelación de la senadora Ana Isabel Alós López, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, empiecen a cobrar la prestación y si considera que están debidamente protegidos los trabajadores autónomos y las empleadas del hogar. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante por tiempo máximo de 10 minutos. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Antes de nada, yo también quiero trasladar las condolencias de mi grupo a todas las familias que en esta pandemia del COVID-19 han perdido a un ser querido, todo nuestro afecto a los enfermos y sus familiares y una inmensa gratitud a todo el personal sanitario y de asistencia social que están dejando su vida en esta crisis, a todos los trabajadores de servicios esenciales que cubren las indispensables necesidades cotidianas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Señorías, tras casi mes y medio de confinamiento en nuestro país, al decretarse el estado de alarma el día 14 de marzo, nos encontramos por fin de nuevo en este pleno y lo hacemos para debatir sobre las consecuencias que en el empleo de nuestro país está teniendo y puede tener en el futuro la crisis del COVID-19. Podría comenzar haciendo un relato de las medidas adoptadas por parte del Gobierno o las cifras que han sido ofrecidas en los últimos días de parados, personas afectadas por un ERTE como consecuencia de la paralización económica, pero seguro que eso lo hará usted, señor ministro. Creo realmente que lo que puede describir de una forma más certera y gráfica lo que ha pasado y está pasando en este mes y medio y la situación de lo que va a pasar en las próximas semanas y meses es relatar lo que explican los asesores fiscales y laborales, los gestores y abogados. Ellos están siendo, junto con los empleados públicos, el puntal de la aplicación de sus medidas para las pequeñas y medianas empresas y también los autónomos. De su experiencia se extraen conclusiones que coinciden con las reivindicaciones que están planteando desde entidades representativas de los empresarios y autónomos, reflejadas en los medios de comunicación a diario y en las reuniones que han mantenido con algunos miembros del Gobierno. Hay una máxima cuando se habla con todos ellos, en el sentido de que se ha legislado a última hora, con falta de claridad, con decretos cada 48 horas y que todo ello ha generado inseguridad jurídica y ha hecho que las solicitudes hayan tenido que rehacerse varias veces y en algunas ocasiones teniendo que responder ante los trabajadores por no haber cobrado su prestación, ya que han sido ellos quienes han tenido que tramitarla. Porque sí, hay en estos momentos millones de trabajadores que no han cobrado todavía su prestación y no saben tampoco cuándo la van a cobrar. Existe entre las empresas y autónomos para quienes trabajan una gran inquietud porque muchos no han recibido respuesta de sus ERTE y ya estos instrumentos que se están aplicando han quedado obsoletos, pues las condiciones en las que se habían dado, finalización cuando acabe el estado de alarma y el mantenimiento del empleo durante los 6 meses posteriores, se consideran en algunos sectores en estos momentos ya de imposible cumplimiento sin abocarles al cierre. Hoy mismo, los gestores administrativos y economistas advierten que el atasco en la gestión de los ERTE, que acumulan retrasos que asfixian a las empresas, pueden llevar a concurso a más de 50.000 empresas. El relato de este último mes y medio es clarificador de todas estas apreciaciones y es el siguiente. Comienza el confinamiento y a partir del martes día 17 se comienzan a tramitar los ERTE. A primeros de abril se empiezan a aceptar los primeros por la autoridad laboral. Otros muchos siguen a la espera de respuesta aún a día de hoy. Y otros ERTE que se presentaron por fuerza mayor están empezando a comunicarse con fecha de hace 20 días su denegación, justificados en que los negocios representados no estaban obligados a cerrar, sin tener en cuenta que en muchos de ellos la actividad ha sido nula. Estas comunicaciones han llegado sin tiempo para poder presentar un ERTE por causas económicas que no supongan la quiebra de las empresas afectadas. Han sido muchos profesionales que han utilizado el silencio positivo por el transcurso del periodo de respuesta establecido los que han seguido la tramitación. Han comunicado al SEPE los datos de ERTE para que puedan cobrar los trabajadores y subsistir las empresas, porque se les ha encomendado también a las empresas, a través de sus asesorías, trasladar todos los datos de los trabajadores, mail, teléfono y los números de cuenta bancaria para que cobren sin tener que acudir a las oficinas del Servicio de Empleo Público. Quiero señalar, para que se pueda valorar la magnitud de lo que estamos hablando, que son 500.000 de ERTE a fecha de 14 de abril y casi 4 millones de trabajadores afectados.
Los sistemas informáticos del SEPE, en los que se debe introducir la información, se colapsan a cada momento. Sus empleados públicos están desbordados por falta de medios y personal, dejándose la piel para tramitar todos los expedientes en el menor tiempo posible. Pues bien, aun los que consiguieron presentarlo todo en el primer momento, tampoco les ha servido de nada, ya que los trabajadores afectados en esos expedientes tampoco han recibido todavía la prestación de marzo. Señor ministro, ¿cuándo les van a pagar? Han anunciado que se pagará el día 3 de mayo, pero los que todavía en esa fecha no tengan respuesta de su prestación, que todavía serán muchos, ¿tendrán que esperar hasta junio para cobrarla llevando desde marzo sin ingresos? Señalan los profesionales, además, las dudas que les acechan sobre si los ERTE tramitados por silencio administrativo sin autorización expresa finalmente serán considerados como de fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, o si lo echará atrás una inspección, porque la señora ministra de Trabajo ya se encargó de amenazarles con que la inspección revisará todo lo que haga falta para encontrar a esos malvados empresarios que quieren despedir a sus trabajadores. Pero muchos de estos profesionales, con el fin de que los trabajadores pudieran cobrar cuanto antes, han estado asumiendo una responsabilidad que no les corresponde. Por otra parte, se han presentado a las mutuas la solicitud de la prestación de los autónomos, que tenían derecho a ello. No sin dificultades de nuevo, pues se iba cambiando cada día el modelo y documentos a presentar. Recordarles también que estamos hablando de 1 millón de autónomos que después de un mes sin poder trabajar ni obtener ingresos y de haber pagado la cuota de autónomos de marzo, están empezando a cobrar ahora la prestación. Con mucha probabilidad van a tener que pagar también la cuota de abril y habrán estado sin trabajar y sin ingresar y pagando 567 euros de cuotas y cobrando 661 de prestación, o sea, 100 euros de prestación neta y pagando todo el resto de gastos, alquiler, luz, proveedores. Señor ministro, ¿les van a devolver las cuotas de marzo y no cobrar las cuotas de autónomos de abril? Aún hay un caso peor, los autónomos que no están en mutuas y siguen en el INS, a los cuales les tiene que pagar el SEPE y todavía no existe la orden para hacerlo, señor ministro. ¿Cuándo les van a pagar? Es verdad que hoy han aprobado que se adscriban a una mutua para poder cobrar antes. Entiendo que es así, aunque vista la experiencia tendremos que esperar a ver lo que publica mañana el BOE. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Señor ministro, a esto añadimos que hay muchos de los autónomos que con sus medidas se han quedado absolutamente desprotegidos y tirados en la cuneta, como son las madres autónomas que se reincorporaron a la actividad en 2020 y no pueden acreditar los ingresos y, por tanto, no pueden acceder a la prestación, o los profesionales como abogados y procurados que son mutualistas y no pertenecen a la Seguridad Social, que han quedado totalmente desprotegidos, o los autónomos que han visto cómo reducía bruscamente su actividad, pero no llegan al 75% y, por tanto, no pueden solicitar acogerse a la prestación por cese y tienen que seguir pagando sus cuotas de autónomos. ¿Van a permitirles solicitar la prestación con el 40% de disminución de ingresos, como reclaman sus representantes de ATA? Todos ellos también acuden a los profesionales solicitando una respuesta a sus dificultades, pero no se la pueden dar porque desde el Gobierno no se les ha tenido en cuenta, a pesar de las solicitudes que se han hecho desde las asociaciones que les representan. Señor ministro, ¿cree que estos autónomos y, sobre todo, autónomas están también protegidos? ¿Piensa atender sus demandas para que encuentren una respuesta por parte de su Gobierno? El 20 de abril debían presentarles las declaraciones trimestrales de IVA, renta y sociedades de empresas y autónomos, con la dificultad manifiesta de disponer de la documentación contable de las empresas que no pueden entregar a sus asesores. Desde el principio del estado de alarma se pidió al Gobierno que se aplazara el periodo de presentación y pago de las declaraciones y se uniera al siguiente trimestre, que se presenta en julio, y así poder hacerlo en las condiciones necesarias. Pero se hizo caso omiso a la petición y esperaron al límite, como en todo lo que han tramitado, para aprobar el día de antes del plazo máximo para domiciliar el pago, una moratoria de un mes, hasta el 20 de mayo y 15 para domiciliación de pago, pero las empresas van a estar con las mismas dificultades que en abril con la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. No hace falta decir que la prórroga del plazo de presentación del IRPF del 30 de junio va a ser imprescindible, pero seguro que acaban haciéndolo en el último momento, como el resto de medidas adoptadas. Basta recordar como ejemplo de sus permanentes improvisaciones y desconocimiento de la economía real la decisión y anuncio de la paralización total de la economía productiva del país, lo que su compañera de gabinete, la ministra de Trabajo, denominó estado de hibernación, adoptado de un día para otro como de algo sin importancia, como si se tratara de enchufar y desenchufar la economía con un botón, sin tener en cuenta lo que supone paralizar la actividad de una empresa, sobre todo industrial, de un día para otro y por periodo de 15 días. Una nueva orden en el último momento tuvo que dar un día para poder parar la actividad de forma ordenada. Otro ejemplo fue la orden dictada el 19 a las 9 de la noche, domingo, para prohibir trabajar al día siguiente en las empresas de construcción y reformas en las viviendas que forman parte de comunidad de vecinos. Por cierto, les prohíben trabajar en las viviendas para hacer reformas, pero no les incluyen en las actividades que pueden acogerse a ERTE por cierre forzoso. No pueden presentar ERTE por fuerza mayor. Señor ministro, ¿va a admitir su inclusión para que puedan acogerse a ellos y no tengan que acabar cerrando?
Quedó palpable el daño que se puede hacer a un sector económico de una forma absolutamente irresponsable cuando su compañera, la ministra Díaz, hizo las declaraciones sobre cómo se iban a incorporar los sectores económicos a la actividad, sin tener ninguna competencia en ello y sin ser avalado por ningún criterio técnico. Ha generado una alarma sin precedentes en el sector turístico, afirmando que no plantean su apertura hasta final de año y que además nunca se volverá a la normalidad. ¿Sabe usted que en estos momentos, debido a estas declaraciones, hay miles de empresas que se están planteando el cierre definitivo porque son incapaces de aguantar esta situación que ha predicho y que con toda probabilidad no será cierta? Los ERTE, señor ministro, como he comentado, han quedado totalmente obsoletos una vez superado el primer periodo de alarma y el día 10 de mayo, 2 meses después, mucho más. Después de 2 meses sin actividad, la condición de mantener empleo durante 6 meses después de que se realice la reapertura, después de 2 meses cerrados los establecimientos, era una condición imposible de cumplir. Y más con el pesimismo de la ministra trasladado con sus afirmaciones al sector hotelero, al sector de la restauración. Hay que adaptar urgentemente todo lo relacionado con los ERTE, flexibilizando su duración más allá del estado de alarma, incluidas la exoneración de las cuotas a la seguridad social. Continuaré mi siguiente intervención. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por tiempo máximo de 10 minutos. Creo que es... Sí, ya estaba activo. Ahora. Muchas gracias. Eso me permite. Señor ministro, tiene la palabra. No se preocupe. Sí, yo según estaba oyendo, la verdad, Sí, se le oye bien. Sí, según estaba oyendo y apuntaba expresiones, inseguridad jurídica, alarmas sin precedentes, decisiones a última hora, etcétera, etcétera, etcétera. Su base fundamental de información, me ha parecido, es unos supuestos agentes que intermedian. Yo lo que tengo que decir es que lo que yo he podido constatar, la semana pasada y mañana otra vez, me he puesto online a través del Colegio de Economistas de España y mañana lo volveré a hacer a disposición de todos y cada uno de muchos de los profesionales a los que usted se refiere y he contestado a todas sus preguntas online. Entonces, ante esas preguntas, que sí que las he podido constatar yo objetivamente y que están recogidas, me imagino que en la web del Colegio de Economistas, podrá usted, si mira ese vídeo y oye lo que dicen verdaderamente esos expertos a los que se refiere o los que gestionan los gestores de los autónomos, de los ERTES, etcétera, si usted mira ese vídeo y ve las preguntas que me hicieron a mí y todas las que yo contesté, o si lo ve mañana y les contesta, se dará cuenta usted el mar, la brecha que hay entre lo que usted acaba de decir y lo que ellos me preguntan a mí. Eso como primera reflexión de carácter general. Otra segunda reflexión que quería hacerles, mire, yo cuando estaba oyéndole, tengo aquí una hemeroteca de lo que ha ido diciendo justamente ATA, entonces, que es muchas de las cosas que usted ha reflejado han sido cosas que ha ido diciendo en los últimos meses ATA. Nosotros, como usted sabe, el 17 de marzo aprobamos en el Consejo de Ministros la prestación extraordinaria para autónomos, que en este momento ya se ha concedido a más de 1 millón de autónomos. El 17 de abril pagamos la prestación y exoneramos cuotas a más de 850.000 autónomos. Ese es el resultado. Bueno, pues el señor Amor, 2 días después de haber salido el decreto ley con la prestación que después, como hemos visto, ha afectado a un 30% ya de los autónomos, ha beneficiado en casi 1.000 euros y ha inyectado liquidez en 1.000 millones de euros. Esto ya ha ocurrido el 17 de abril. No estoy hablando de lo que va a ocurrir, sino lo que ha ocurrido. Bueno, pues 2 días después del decreto ley, el 19 de marzo, el señor Amor dijo en el ABC: el 85% de todos los autónomos se quedarán fuera de la medida estrella del Ejecutivo para nuestro colectivo. El 85%, dijo. Y si yo le voy contando que tengo aquí todo lo que fue diciendo el señor Amor y que es falso y que no se ha cumplido y que fue desorientando a los autónomos, se sorprendería. Algunas de las cosas las ha repetido usted hoy y siguen siendo erróneas. Pero es que además la Comunidad de Madrid, días después, tuvimos que advertirles que por favor quitara esta información de su página web porque estaba desorientando completamente a los autónomos sobre quiénes podían o no podían pedir prestación, y sabemos que algunos de ellos se dieron de baja como autónomos a partir de esta información de la Comunidad de Madrid. Y hablando de medidas que no se implementan, evalúe usted las medidas de autónomos que ha anunciado la Comunidad de Madrid. Una de ellas la tuvo que retirar en 5 días,
la tuvo que retirar. Ahora ha anunciado otra nueva que todavía no sabemos cuándo va a ocurrir, sin dotación presupuestaria, rectificando completamente y no ha llegado ningún dinero. Y puedo darles más ejemplos. Por tanto, por favor, seamos rigurosos, miramos exactamente, no desinformemos, porque al desinformar estamos desorientando y equivocando a los autónomos y a otras personas sobre las prestaciones a las que realmente tienen derecho. Y ya le digo, los autónomos el 17 de abril cobraron, se inyectó 1.000 millones de euros en sus cuentas, resultado de la prestación y de la exoneración de cuotas. Por supuesto, las cuotas de marzo se van a devolver a los que tengan derecho y, por supuesto, las de abril análogamente. Y siguen diciéndolo, pero es que esto no, pero lo que pasa es que los datos son tan testarudos y aquí los tienen. Y respecto a los ERTES, bueno, yo no sé si usted sabe que los ERTES, el 97% de los ERTES se gestionan en las comunidades autónomas. ¿Verdad que sí, no? ¿Quiere que le lea los retrasos por ERTES por comunidades autónomas y dónde están los principales cuellos de botella? ¿Se sorprendería usted? Pues probablemente esté por ahí. ¿En qué comunidades autónomas hay más retrasos? Porque antes, como sabe usted perfectamente, el SEPE nacional tramita aproximadamente un 3%. Para poder tramitar esos SEPEs, antes hay cuellos de botella en cada uno de los SEPEs de las comunidades autónomas. Y si usted mira, por ejemplo, un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de hace unos cuantos meses, donde se analiza la calidad de los SEPEs nacionales, y hay una taxonomía extraordinariamente rigurosa, donde se miran qué servicios de empleo regionales están mejor organizados, mejor dotados y más eficientes. Mire usted ese informe, mire a ver dónde está cada una de las comunidades autónomas situadas en la taxonomía, y a lo mejor cruzando esa información con los cuellos de botella que se están produciendo, igual le ilumina y encuentra la respuesta a lo que usted está buscando. Porque después, y le voy a dar algún dato que me parece, y después yo quiero hablar, al mismo tiempo que hay muchas diferencias desde el punto de vista de la capacidad de gestión de los SEPEs regionales, que es donde realmente se gestionan el 97% de los ERTES. Por supuesto que los ERTES se van a cobrar, por supuesto que se van a cobrar con carácter retroactivo, por supuesto que los ERTES que se resolvieron se pagaron, porque prácticamente no se presentaron casi ninguno a principios del mes de abril, días antes incluso de lo que suele ser, que es el día 10. Por supuesto que el 10 de mayo se van a pagar incluso una semana antes por los acuerdos que se han llegado a las entidades financieras, y van a cobrar el ERTE todos los ERTE que se han ido resolviendo. Yo, por ejemplo, la Seguridad Social, que tengo los datos más precisos, llevamos ya 2.800.000 empresas, digamos, trabajadores asociados a ERTES, ya con las cuotas exoneradas. Pero es que este dato me parece interesante para que pensemos, para que no ocurra lo de la Comunidad de Madrid, que lanza una prestación que después tiene que retirar de autónomos y que le dura 5 días y que tiene que reactivarla, o que lanza otra, que ahora tiene otro nombre de estos marketingianos, y que todavía no sabemos cuándo va a empezar. Hemos preguntado varias veces y todavía no sabemos cuándo empezar. Para que no ocurra eso, es decir, cuando uno lanza una prestación tiene que estar seguro que la va a poder ejecutar en los plazos previstos. Y esa es la realidad. Por ejemplo, en el caso de el caso de las empleadas de hogar, que por primera vez van a tener un seguro de desempleo, tengo que decir que las veces que se ha intentado que esto ocurriera, y me remito a los últimos presupuestos del señor Montoro, miren ustedes sus enmiendas cómo rebajaron la cotización a la Seguridad Social de las empleadas de hogar, con lo cual ahora van a poder cobrar menos de lo que podrían cobrar con esta nueva prestación. Mírenlo, pero realmente es la primera vez que va a ocurrir. Es una nueva prestación que tiene que desarrollar el SEPE nacional, es decir, y que tiene que poner en marcha un sistema informativo que no existe. Y lo importante, yo creo que a veces no lo tenemos, es posible que la prestación llegue, yo calculo que a unas 20.000 empleadas de hogar, por cómo va la afiliación, llegue un mes tarde, pero se les da la certidumbre de que van a recibir el dinero, y la van a recibir con carácter retroactivo. Lo importante aquí con las prestaciones es dar certidumbre. Y yo estoy viendo muchas prestaciones autonómicas que suenan muy bien, pero que después no se materializan en nada, y pasan los tiempos y los plazos no se concretan. Hay que concretar los plazos y ser capaz de cumplir y dar certidumbre, porque la velocidad a la que hay que hacer prestaciones y gestionar esto es absolutamente inusitada. Y le voy a dar un dato del SEPE nacional. Se recibieron 256.000 expedientes de reconocimiento de prestaciones un día, el lunes 20 de abril. Se dio luz verde a 244.000, de los que 216.000 eran ERTES. ¿Sabe usted cuánto se tramitaron los mismos trabajadores, los mismos empleados que tienen que tramitar estos ERTES el mismo mes del año pasado? Pues un 95%, un 5% de todos ellos. Es decir, hemos pasado del 5% al 95% con los mismos trabajadores.
Por tanto, cuando ustedes piden y exigen mayor celeridad, están generando una presión sobre realmente quienes tienen que gestionar estas prestaciones, que son nacionales y son autonómicas, porque los SEPE autonómicos juegan un papel central aquí extraordinario. Miren, la Seguridad Social está trabajando, la parte que yo conozco perfectamente, está trabajando, teletrabajando desde sus casas, que no estábamos suficientemente preparados para teletrabajar, llevándose sus ordenadores físicamente a casa, con una abnegación enorme, para poder resolver todo esto a un ritmo verdaderamente sorprendente y al mismo tiempo desarrollando nuevas prestaciones, como vamos viendo. Yo creo que esta concepción de que realmente se está funcionando en la Administración a un ritmo y a un nivel extraordinario, unas condiciones extraordinarias, no está interiorizado. Y lo que usted me comenta, cuando yo me reúno con los gestores, su nivel de compresión es infinita. Y yo sí me he reunido con ellos globalmente en una teleconferencia y he oído multitud de preguntas de ellos. Yo no sé usted su fuente, si de dónde es, pero desde luego su realidad no coincide con la mía. Y yo creo que para todo esto, para saber hasta dónde hemos llegado, al final hay que tener una referencia internacional. Cojamos el caso de los autónomos. En los países de nuestro entorno, del conjunto de autónomos que existe, ¿cuántos estamos protegiendo nosotros? Un 30%. Un 30%. ¿Cuántos están protegiendo los países de nuestro entorno? No llega a un 20%. No llega a un 20%. Bueno, con medidas muy parecidas de confinamiento. Esas son las referencias que hay que tener. Es decir, yo creo que hemos focalizado en los autónomos que realmente están sometidos a los efectos económicos del confinamiento con una enorme precisión. ¿Que se puede ir más allá? Se podría ir más allá. ¿Que podemos evaluar nuevas situaciones? Las estamos reevaluando. Pero yo creo que la respuesta ha sido la más rápida que se ha hecho en Europa, y tengo los tiempos aquí, la más rápida y la más extensa para los autónomos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la senadora interpelante por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Señor ministro Fuentes, pues mire, aquellas personas que están todos los días sufriendo una presión brutal, gestionando precisamente lo que ustedes no están sabiendo capaces de hacer con precisión. Porque cada uno de ellos, con su gente trabajando desde casa, porque también tienen teletrabajo, ¿vale? Asumiendo responsabilidades, como yo le he dicho, que no les corresponden, porque a ellos les han hecho la carga de gestionar todo aquello que desde la Administración no se puede gestionar, que junto con los empleados públicos, como le he dicho, del SEPE en concreto, y también los de las comunidades autónomas de la Inspección de Trabajo, están desarrollando toda su política. Esas son las personas con las que yo he hablado. Y le puedo asegurar que lo que le he dicho aquí no me he inventado ni una sola palabra. Mire también los medios de comunicación, que en estos días, ayer sin ir más lejos, salían también noticias al respecto. Respecto a las empleadas de hogar, señor ministro, que les falta mucha certeza, que nos acusa a nosotros de generar incertidumbre. Más incertidumbre de la que están generando ustedes cada fin de semana, cada domingo a las 12 de la noche, que los trabajadores al día siguiente no saben si tienen que ir a trabajar o no. Me parece increíble que me diga usted eso. Con respecto a las empleadas de hogar, fue uno de los colectivos de los que ustedes se olvidaron desde el principio y solo fue hasta el 31 de marzo cuando se acordaron de ellas. Aprobaron un subsidio extraordinario para atenderlas, ya que no disponen del derecho a prestación por desempleo, efectivamente. Pero en el decreto marcaban que sería el SEPE quien marcaría antes del 1 de mayo las prescripciones para que lo pudieran tramitar. ¿Sabe que a día de hoy todavía no se ha dado ni una sola instrucción y todavía no sabe ni cómo lo van a poder tramitar y mucho menos cuándo lo van a poder cobrar? Esa es la realidad, señor ministro, porque usted se ha agarrado al tema de los ERTE. Yo sé perfectamente que los ERTE los gestionan las comunidades autónomas y están haciendo todo lo que pueden. El problema es que los ERTE se están presentando con una normativa que ustedes están haciendo difusa, sin concreción. Hoy mismo han tenido que rectificar en el Consejo de Ministros lo que se considera ahora también que las empresas esenciales, que se consideran esenciales, pueden presentar un ERTE cuando tienen pocos ingresos. Ahora, un mes y medio después, cuando todavía hoy hay empresas que no saben si por silencio administrativo les han tramitado el ERTE y les están tramitando los sueldos, las prestaciones en el SEPE y luego la Inspección de Trabajo les van a echar para atrás ese ERTE, ¿qué va a pasar entonces? ¿Le van a llevar a su ministerio a las puertas de su ministerio las llaves los autónomos y las pequeñas empresas para que sigan ustedes con sus empresas? Porque como son tan malvados, como dice la ministra de Trabajo. Pero no me ha contestado cuándo van a cobrar la prestación esos trabajadores que están dentro de los ERTE, que era mi pregunta de esta interpelación. Yo quiero saber también cuándo van a poder cobrar las empleadas de hogar. Y respóndame también, en ese gobierno que era tan feminista,
que parece que no pudo ver la pandemia hasta que pasó la manifestación del 8 de marzo y era más peligroso el machismo que el virus, ¿por qué no atienden a las madres autónomas que se han quedado sin prestación cuando se reincorporaron porque no pueden demostrar sus ingresos? Esas son las respuestas que espero de usted, señor ministro. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor ministro. ¿Es aquí? Sí. Gracias. Yo creo que por elevar mucho la voz, por enfatizar mucho, no se tiene más razón. Esa es la primera cuestión. Porque, claro, los datos son abrumadores. Los datos son abrumadores. El 30%, si todo eso fuera verdad, si todo eso que está diciendo fuera verdad, cuando vamos los datos y vemos exactamente los datos efectivos, duros, de cuántas personas están recibiendo la prestación y están recibiéndola, pues sería una realidad completamente distinta a la suya. El nivel de protección al que hemos llegado del 30% de la población activa es el más alto de Europa y se está produciendo ya. Por ejemplo, todas las personas que estén en este momento sido despedidas, que estamos hablando casi 1 millón de personas despedidas en este momento, que no tengan una prestación, que no tengan derecho a una prestación porque no han cubierto el periodo suficiente, ya están recibiendo, ya están habilitadas y reciben a través del SEPE su subsidio de paro. Ya empezamos con 1 millón, 1 millón. ¿Saben ustedes? Claro, cuando yo digo todo esto y yo tengo aquí una comparación con situaciones anteriores de crisis en las que ustedes han estado involucrados, por ejemplo, el año 12, el año 13, y comparamos el nivel de protección, por ejemplo, de las empleadas de hogar, donde fueron muy afectadas, el nivel de protección de los autónomos, 0. El nivel de protección de los parados que no tenían prestación, 0. ¿Cuántos ERTEs hubo? 0. ¿A cuánto llegó el nivel de paro? Al 26%. Es decir, es absolutamente incomparable este esquema de protección de rentas en los tiempos que se ha hecho con cualquiera que se ha hecho antes y, desde luego, el que se hizo en el segundo episodio de la crisis del 2012 al 2014. Absolutamente incomparable. Las cifras son son tan evidentes, cuando se comparan internacionalmente, son tan atronadoras que las anécdotas que usted nos plantea, por mucho que las eleve y las gesticule, ¿verdad?, resultan verdaderamente sorprendentes, porque no tienen ninguna base factual, Como no tienen ninguna base factual, esas referencias que hace usted a los gestores o los administradores, no sabemos quién son, sí sabemos quién es ATA, sabemos cómo ha desinformado. Yo tengo aquí toda la ristra de desinformaciones de ATA a sus autónomos, que al final resulta que algunos de ellos equivocadamente incluso se dieron de baja. Esto es muy serio. Ese es el tipo de información, es el tipo de política que hay que evitar en este momento. De verdad se lo digo. Miren bien lo que hay. Estamos trabajando con muchísimas asociaciones, el Colegio de Economistas, las asociaciones de autónomos. Hay una percepción de que tenemos que trabajar todos e intentar mejorar esto enorme en la sociedad. Y lo que pasa es que hay algunos puntos negros que intentan utilizar pequeñas cositas para amplificarlas, como ha hecho usted, y intentar transmitirlos una realidad imaginaria que parece que se comparece, de luego, muy poco con los datos, muy poco con la realidad y muy poco con la percepción que yo al menos tengo cada vez que interacciono intensamente con todos los agentes sociales y con todos los gestores a los que usted se refiere. Gracias, señor ministro. Señorías, hemos finalizado todos los puntos del orden del día. Quiero agradecerles su colaboración para el buen desarrollo de este pleno. Les espero en la siguiente sesión. Buen viaje a sus domicilios, a sus lugares de residencia, a todos y todas aquellas que viven fuera de Madrid, y se levanta la sesión.